Y para mí fue muy importante el saber que la habilidad la tienes, el conocimiento lo tienes y que al mercado se le gana, se le puede ganar. Tienes que hacer el trade porque easy está en la buena. ¿Y qué recomendación darías tú a estos que entran dentro del mundo del trading intradía más especulativo y más agresivo? Yo le diría que lo combinaran, porque es que es perfectamente compatible. ¿Tú qué quieres ser? ¿De los 3 que entienden la inteligencia artificial o de los 7 que se quedan en paro? Bienvenidos a Trading Antifrágil, el podcast donde los problemas, las crisis y el desorden no te hunden, te hacen mejor trader. En este espacio no vas a encontrar el habitual podcast sobre trading, donde te hablemos del mejor sistema o la mejor estrategia. En este espacio lo que te vamos a abrir es un mundo por explorar en relación a las adversidades que te encontrarás haciendo trading. La base de este podcast es que estas adversidades, lejos de debilitarte, te fortalecen, tanto en el trading como en la vida. Así que vamos a ahondar en este complicado pero apasionante mundo de las adversidades y de todos los beneficios que podrás sacar de ellas. Por tanto, este podcast está enfocado a aquellos que ya se dedican al trading y que quieren encontrar un punto de apoyo para esas dificultades que ya afrontan o que afrontarán. Pero también para aquellos otros que quieren conocer el verdadero trabajo que implica el trading a nivel personal. Por tanto, te animamos a quedarte hasta el final porque te aseguramos que el mensaje valdrá la pena. Los que estamos detrás de este podcast somos Joseán y yo, Albert. Juntos sumamos casi 20 años dedicándonos al trading de forma profesional y también nos dedicamos a la formación y mentoría de aspirantes a traders. Por esa razón, hemos visto nosotros mismos y en otros que lo que parece un obstáculo puede ser la clave para volverte más fuerte en el trading y en la vida. Hoy tenemos el honor de contar con un invitado muy especial, Enrique Díaz Valdecantos. Enrique es un experimentado profesional en los mercados financieros, con una carrera que abarca varios años de trayectoria y una profunda comprensión de cómo funcionan las dinámicas del trading y la inversión. A lo largo de su carrera ha trabajado en diversos proyectos vinculados al trading, gestión de carteras y análisis de mercados, aportando una visión única sobre cómo las crisis y la incertidumbre pueden convertirse en aliados en lugar de enemigos. Además, Enrique ha desarrollado un enfoque integral, que no solo se centra en lo técnico, sino también en lo emocional y lo estratégico, ayudando a los traders a no solo resistir, sino a prosperar en medio de la volatilidad del mercado. Su perspectiva sobre la antifragilidad es valiosa, ya que aplica estos conceptos tanto en su vida profesional como personal, creando sistemas que se benefician del caos. Estamos seguros de que su experiencia y conocimientos sobre cómo gestionar la incertidumbre, aprovechar los errores y construir sistemas antifrágiles nos aportarán una valiosa perspectiva para mejorar como traders y como personas. Enrique, bienvenido a este podcast, bienvenido a Trading Antifrágil. ¿Qué tal? Un saludo, muchas gracias por la invitación. Un placer estar aquí con vosotros. Muchas gracias. Fantástico, pues nada, Enrique, es un placer porque alguien que nos puede dar pues, esa visión de todo este mundo de las inversiones como tú, pues puede dar un valor súper interesante para este episodio del podcast. Y sobre todo porque puedes, digamos que incluir toda esa visión un poco unida de todos estos distintos puntos, ramas de la inversión que pueden confluir en algo interesante, ¿no?, para la gente. Pero más que nada yo creo que ya que de entrada para que el oyente pueda situarte al completo, estarías fantástico que explicaras tú mismo quién es Enrique y qué has hecho dentro de este mundo de las inversiones. Bueno, pues yo soy Enrique Díaz Valdecantos, y soy sevillano y durante 18 años he vivido en Málaga y ahora vivo de nuevo en Sevilla desde hace 3, desde 2021. Y bueno, yo empecé en esto de las inversiones, yo trabajaba por cuenta ajena en una empresa pública de aquí de Andalucía, de la Junta de Andalucía. Yo tenía un trabajo, la verdad, fantástico en el sentido de honorarios, horarios, condiciones laborales y tal, todo fantástica, pero no me llenaba. O sea, ahí hay un punto en el que uno encuentra que no está a gusto con lo que está haciendo, y descubrí, además vino por un problema puntual, que luego si queréis también podemos hablar de él, ¿no? Pero que tuve con mi jefe de aquel entonces, que hicieron que yo de alguna manera entrara como una especie de depresión o de momento complicado. Y cuando uno normalmente
está mal, ¿no? Y empieza a tocar suelo. Normalmente es cuando se abren las oportunidades y cuando ve cosas que antes no veía, ¿no? Y ahí es como descubrí el trading, estoy hablando del 2006 aproximadamente, y ahí empecé de una manera autodidacta, porque no hay nada arreglado, ¿no? Sobre inversiones y tal. Y ahí empecé poco a poco operando el futuro del mini SP en intradía, y ahí me empecé a desarrollar, ¿no? Como quien dice. Pasé la crisis del 2008, tuve muchos instantes de idas y de venidas. El caso es que en 2012 ya me independizo, dejo el trabajo y me dedico al trading. Y ya en 2012 aproximadamente sigo empiezo a abrir un poco la puerta a lo que es inversión de largo plazo, gestión de carteras y tal, y empiezo como esa dualidad entre el trading más cortoplacista y la gestión de carteras, la visión más patrimonial, etcétera. Y bueno, y voy quemando etapas, haciendo ya algunos máster, ¿no? Ya dedicados para mercados financieros, me saco la acreditación del EFA, que es para asesorar de manera profesional dentro de lo que es la normativa española y europea. Y bueno, y así, en el 2016, que eso yo creo que es un hito que por lo que me conoce la gente, escribo un libro que se llama El método Wyckoff, y luego, bueno, pues participo en la traducción de otros libros y etcétera, etcétera, ¿no? Pues básicamente eso hasta que, bueno, llego al día de hoy, ya pues estoy dando clases en la Universidad de Alicante en un experto en bolsa, también doy mi propia formación, tenemos una gestora de patrimonio donde hacemos asesoramiento financiero a medianos y altos patrimonios, en fin, te he hecho un resumen muy rápido, pero ya digo, esa sería un poco mi evolución desde el 2006, que es cuando empiezo en este mundo. Estupendo, 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 Enrique. Muy bien, vamos a ir orientando un poco todo lo que queremos hablar contigo y déjame que empecemos la entrevista de una forma un poco distinta y así vamos profundizando y conociéndote un poco mejor. Es evidente, es obvio que al final todos los traders, todos los operadores, tanto si son ya profesionales como si se están iniciando en este mundo, comparten algo en común, que de alguna forma es los errores y muchas veces el miedo a cometerlos, ¿vale? En tu experiencia entiendo que tú te habrás enfrentado a numerosos obstáculos, numerosos tropiezos y lo lógico es que habrás tenido que rearmarte en ese sentido y reinventarte, superarlos. En esa línea, sería muy interesante que nos contases alguna experiencia que haya sido especialmente sensible para ti en el sentido de errores, de ese miedo a cometer esos errores y de cómo los has podido ir superando poco a poco. Bueno, a ver, hay muchos, ¿no? Hay todo al final, todo el proceso de aprendizaje en el trading y en la inversión es un aprendizaje, o sea, pero vital, ¿no? O sea, todo te va marcando y todo te ayuda si te lo tomas en el sentido positivo, ¿no? Pero, claro, es que realmente ha sido como una especie ¿cómo se dice?, de montaña rusa, ¿no? Porque yo he tenido épocas extremadamente buenas, muy buenas, que también es muy positivo para entender lo que es ganar y acostumbrarse a ganar, que no todo el mundo se acostumbra a ganar, pero luego también he tenido algunos tropiezos muy dolorosos. Yo, bueno, tengo dos, yo creo que de tropiezos, ¿no? Que lo que muchas veces más impacta, ¿no? Pero bueno, también hablaré del mejor periodo que yo he tenido. El primer tropiezo fue la crisis del 2008, que fue el que estuvo operando en aquellos años. Seguro que lo recordará, pero había sesiones de 200 puntos, 300 puntos para arriba, para abajo, una volatilidad extrema. Nosotros antes de la crisis trabajamos con stop de 1,5 puntos, porque había poca volatilidad. Estábamos hablando en el 2006, 2007, que el mercado estaba en máximos. Entonces, con esa poquita volatilidad, tú ponías un stop en el futuro del mini SP de 1,5 y te iba bien. Bueno, había sesiones donde tú ponías el cajetín para saber cuánto era ese 1,5 y es que parecía una línea, porque se habían ampliado tanto el gráfico que era una locura. Entonces yo ahí estaba operando incluso con 2, 3 contratos y tuve sesiones de ganar muchísimo dinero, pero es que al día siguiente entraba en ese momento, acababa de empezar, llevaba año y medio, como quien dice, y pérdidas trágicas durísimas. De hecho, ahí quemé una cuenta y fue un impacto. O sea, yo salí de esa crisis del 2008 como si te meten en una lavadora y o sea, además esto te genera a veces
no sé, no sé si dependencia, pero casi en línea con o muy vinculado al juego, ¿sabes? Porque necesitas al día siguiente volver otra vez a la pantalla, a ver si recuperas, a ver si consigues hacerlo mejor, porque efectivamente cuando te iba bien en esos días del 2008, las ganancias podían ser extraordinarias. Y ahí me encontraba en situaciones en las que a lo mejor cogía un buen movimiento, empezaba a piramidar, que piramidar no es nada sencillo a nivel emocional, y me llevaba unos movimientos brutales de miles de euros. Pero es que al día siguiente me hundía. No sé si al día siguiente, ¿no? Tenía a lo mejor rachas también más elevadas, pero que fue una época demasiado intensa. O sea, es como fue un desgaste emocional tremendo y al final acabar perdiendo. Y luego de ahí me costó recuperarme. Estuve como navegando en el desierto, como le llamamos nosotros, el desierto del Sahara, hasta 2011-2012. Sí, volví a demo. Es una de las cosas que además siempre animo, cuando uno tenga una racha muy mala o intensa en el que no le ha ido bien, desconecta y estate 2 meses en demo. Porque yo sé que esa parte de juego y ves el dinero que está delante de las pantallas te puede tirar, pero tienes que ser fuerte y decir, voy a estar en demo, eso te da mucha confianza, de nuevo el análisis lo empiezas a hacer de una manera muy, no sé, muy racional, muy ordenada, con desapego, y eso es muy importante para volver a recuperar el sitio de donde tiene que partir la habilidad, ¿no? Porque si la habilidad parte de la emoción, del miedo, de las ganas de recuperar, de la ansiedad y tal, eso solo va a salir mal. Y bueno, pues ese desierto del Sahara, pues estuve bastante tiempo en demo, volvía, luego me recuperaba, luego tenía una racha buena, bueno, pero al final ni iba para arriba ni para abajo, ni beneficios ni pérdidas. Si acaso algo de pérdida neta, pero bueno, no significativa. Y poco a poco ya me fui ordenando y en el 2012 es cuando empieza mi mejor racha, en el que el aprendizaje de la mejor racha es que yo me limitaba a hacer una operación, o sea, un setup, punto y pelota. Mi setup era A, B y C, ya está. Era, si queréis, luego podríamos hablar de cosas técnicas, pero bueno, creo que al final no es tanto lo técnico, porque cada uno tendrá su manera de plasmarlo, pero en aquel setup que a mí se me daba mejor, que entendía mejor, que lo interpretaba mejor, que lo olía mejor, porque al final aquí también hay mucho de intuición cuando esa intuición ya está basada en la experiencia. Bueno, pues cuando estaba lo hacía y me limitaba a eso. Y fue maravilloso porque aunque tuve altibajos también, o sea, resumir, porque fue una buena experiencia de 2012 a 2015, estamos hablando de 3 años prácticamente, no fue todo lineal, no fue como que todos los días entra ganancia, 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 sino también tuve pequeñas rachas malas, pero las solventaba bien. Y fue desde luego un periodo muy bueno y además a nivel emocional muy calmado, ¿no? Porque me dedicaba a hacer lo que tenía que hacer, ¿no? Lo que se dice muchas veces de seguir el plan de trading, seguía el plan de trading. Y entonces yo creo que ahí saqué muchas enseñanzas. Creo que cometí el error de no hacer gestión monetaria basada en F óptima, en cosas un poquito más para saber si arriesgar más cuando te van bien las cosas y aminorar la apuesta cuando van mal, porque creo que lo que gané podría haberlo multiplicado por 3 perfectamente o por 4 y hubiera tenido más dinero. Y luego el último palo fue 2015, siempre digo lo mismo, iba muy bien y de pronto volví a entrar en una racha lamentable, de nuevo un poco ese demonio que uno tiene pues sale, es como cuando estás a dieta cuidándote durante 6 meses y de pronto hay una semana que te vas a la playa, que no sé qué, que te lo saltas todo y luego te sientes fatal, ¿no? Pues más o menos lo mismo. Y me dilapidé casi media cuenta. Y eso fue un punto duro, muy duro, porque estamos hablando de que yo llevaba ya mucho tiempo y conocía muy bien el mercado y lo conozco muy bien el mercado y tienes la habilidad, tú te la has demostrado y puedes ganar dinero, pero te das cuenta que tú eres un pequeñito pez en el océano, que es que te viene un tiburón, ese tiburón eres tú mismo, que te puedes, no sé, auto perjudicar y tiras abajo el trabajo de 2 años, ¿sabes? O de 1 o de 3, lo que sea, ¿no? Y es muy duro. Y eso fue complicado. De hecho, fue tan duro que de alguna manera decidí no seguir haciendo trading intradía. Fijaros lo duro que fue. Yo ya es verdad que había abierto la puerta porque
me interesaba mucho, ¿no? La inversión a largo plazo, el análisis de compañías, análisis fundamental, todo ese área, ¿no? Gestión de carteras, un enfoque más patrimonialista de largo plazo, eso me encanta. Y bueno, fue el momento perfecto para decir, voy a tirar un poco por aquí. Primero porque creo que la calma me va a venir bien, porque ahora a nivel emocional, después de tanto tiempo, la gente ya me conocía, yo tenía mi libro ya prácticamente terminado, como quien dice, o sea, eres alguien que tiene habilidad y conocimiento, bueno, pues el mercado aún así te tira para abajo en cuando menos te lo esperas. No digo que no se pueda controlar, ¿no? Yo creo que ahí está el reto, pero que sepamos que nos movemos en estas aguas, ¿no? Y a mí eso fue un palo duro, pero que también me permitió trabajar y desarrollar todo este área que a mí me gusta más. Me gusta más, que al final es el largo plazo, el diseño de cartera, modelización, asesoramiento, no sé, creo que tiene un punto que va más con mi personalidad y al final he encontrado mi encaje perfecto. O sea, yo creo que no todos tenemos varias personalidades. Obviamente somos de una determinada manera o hay una personalidad que nos domina o que es troncal, pero luego, hombre, todos tenemos nuestro punto aventurero, nuestro punto a lo mejor tranquilo, otros lo tienen más desarrollado en una vertiente u otra. Por lo tanto, yo también tengo mi punto especulador intradiario que me gusta, pero desde luego lo tengo mucho más marcado en un enfoque pues más tranquilo y tal. Entonces, cuando esa última pieza encajó, clac, clac, que fue cuando abrí todo este mundo, pues yo encontré mi sitio y digo, hostia, pues me encuentro bien. Tengo todavía el reto, perdona que me enrolle tanto, pero eso cuando encuentre más tranquilidad, de volver a abrirme una cuenta de 50.000 o de lo que sea, o de 20 o de 30, me da igual, relativamente pequeña, y hacer otra vez trading intradía, haciendo exactamente el mismo setup, pero haciendo gestión monetaria. A ver si soy capaz de elevarlo mucho más o no, o a lo mejor me va mal en 6 meses, no lo sé. Pero de momento estoy en otros proyectos y no me da la vida, sobre todo porque eso consume muchísimo. Y claro, consume muchísimo y si tienes que hacer cosas para ganar dinero, o sea, es decir, eso para mí sería en el momento en el que ya esté totalmente independiente financieramente, que diga, es que, ¿qué hago? ¿O me voy a ver obras o hago trading intradía? Pues me voy a hacer trading intradía otra vez. Pero bueno, así un poco ha sido mi periplo, que ha habido muchas enseñanzas, sin duda, y se aprende tanto, ya digo, de esos golpes que te da el trading, como de los momentos de victoria, que también hay que aprenderlos y hay que saborearlos. Y para mí fue muy importante el saber que la habilidad la tienes, el conocimiento lo tienes y que al mercado se le gana, se le puede ganar. Pero con el aprendizaje de, ojo, cuidado, que eres un pequeño barquito en el océano y cualquier ola te puede tumbar. O sea, tienes que tener muy bien los pies en el suelo, no perder nunca el foco. Yo creo que es muy importante también al final los grupos de apoyo, ¿no? Los que podéis tener vosotros en el proyecto en el que estáis y tal. Bueno, pues para que esos momentos de ola intentar agarrarse los unos de los otros virtualmente y soportarlos, ¿no? Básicamente eso. Pero es fantástico, Enrique, porque, claro, el autosabotaje, ¿no? que hablabas, claro, al final lo relacionamos siempre con el aprendiz, ¿no? Y es como que al que tiene más experiencia, ese autosabotaje, pues ya no le afecta, ¿no? Es que ya está curtido y ya no tendrá ningún problema. Y es fantástico que tú nos relates eso de esa forma porque, claro, es que no estás nunca exento de que pueda ocurrir, ese autosabotaje pueda aparecer. No en ese momento, de cara a futuro y siempre. O sea, siempre que entres en un entorno de alta presión, de riesgo, es un entorno agresivo, ¿no? En definitiva. Y eso es bueno, pero al mismo tiempo extraes que eso te podría volver a ocurrir. Con lo cual, tú ya vas a poner cierta alerta o ciertas herramientas, o como le quieras decir, o gestión monetaria que sea más férrea, o lo que sea, que de alguna forma digamos que te solucione ese hecho que sabes que podría llegar a ocurrir. ¿Te planteas en este sentido? Es decir, en tu retorno, digamos, al entorno intradía, ¿crees que sería mucho más cauto? ¿Sería más cauta tu forma de operar y tendrías más herramientas, más armas para hacer frente a eso? A ver, yo creo que sí, indudablemente. Pero esto es como buscando el paralelismo con los encuentros que hay de alcohólicos anónimos, los
que hayan pasado, bueno, yo no he pasado por un proceso así, pero al final la percepción que yo tengo es que ellos saben que el demonio siempre está ahí. Siempre saben que está a la vuelta de la esquina. Pero eso les ayuda a controlarse y a saber que lo que tienen que hacer es no beber nunca, ¿no? Y lo reconocen y saben que está ahí y saben que pueden ser débiles en un momento dado y que pueden caer, ¿no? Y eso les ayuda a estar alerta y a hacer lo que tienen que hacer. Yo creo que aquí sería exactamente igual y creo que es exactamente igual en el caso de la persona que ya va teniendo experiencia. Por supuesto, todos estos palos te ayudan a entender que el demonio está detrás de la puerta, que eres tú mismo, pero claro, tienes más herramientas para controlarlo y sobre todo porque sabes que está detrás de la puerta. Y por lo tanto tú mismo has de ser y tienes que ser, si quieres hacerlo, pues fiel al proceso y realmente pues operar y no dejar que ese autosabotaje te domine, ¿no? Entonces, sin duda, o sea, al final la experiencia es un grado y cuando uno se va encontrando en carne propia con estas situaciones de estrés, de problemas, de autosabotaje, etcétera, son aprendizajes y ya es más complicado que lo hagas. Pero la lección es, cuidado, tienes que estar siempre alerta porque está detrás de la puerta, que eres tú mismo. Al final todo esto es una cuestión de voluntad. La voluntad es más fácil también cuando lo experimentas en carne propia, ¿no? La experiencia de un tercero te puede ayudar a saber que eso existe, pero cuando lo experimentas en tu carne propia, ya la percepción o el cómo lo transformas es totalmente diferente, porque ya es algo real que te ha pasado a ti, que por lo tanto puedes combatir. O sea, sin duda sería diferente y lo controlaría, yo creo que 100%, pero sabiendo que el demonio está detrás de la puerta. O sea que sí, es que yo lo veo como un proceso similar al de Alcohólicos Anónimos. Cualquier alcohólico, cualquier drogadicto o lo que sea, sabe que puede caer, que no se puede tomar una copita porque ya controla. No. Tú no te puedes saltar las reglas porque ya controlas. No. Que tú sabes que cuando un día te has saltado una regla y has hecho una operación que no debía o más operaciones que no debía, eso acaba mal. Porque después de saltarte las reglas, aunque tú no puedes engañar a tu subconsciente, tú te sientes mal e intentas hacer cosas para corregirlo y ya empieza el caos. Y ahí es cuando te domina. Entonces, la única manera de no hacerlo es ceñirte a lo que tienes que hacer, independientemente del resultado. Centrarte en el proceso. Da igual, si tu setup y tu plan indican que tienes que operar una vez o dos y ya está, si te salta el stop, para. No, es que para, ¿no? Eso que se ve tan fácil se ejecuta mucho mejor cuando te la has saltado, ¿no? Y sobre todo has entrado en un autosabotaje, ¿no? Que tú comentabas antes. Pero sí, sin duda se puede dominar. Hombre, yo animo a la gente a que lo trabaje. Es un reto apasionante, ¿no? Hombre, que no mire, que tampoco le dé la espalda al largo plazo y tal, porque creo que se deben combinar y se pueden combinar. Sobre todo el que vaya generando dinero con el intradía, pues lo puede llevar a una diversificación más patrimonial para protegerlo y tal, ¿no? De una manera efectiva y rentable, ¿no? Que también se vaya revalorizando. Pero bueno, el trading intradía, hombre, tiene un potencial muy interesante que yo creo que al que tenga esa personalidad y ese puntito lo debe hacer porque, no sé, en fin, ¿qué os voy a contar? Aparte de ganar dinero, es un proceso de reto que se aprende muchísimo. Claro, hay una parte, Enrique, al final, que es esa parte de que la experiencia te da esa visión de lo que pueda llegar a ocurrir y entonces antes no eras consciente, ahora ya es consciente y eso es ya una ventaja. Pero hay otra parte que afecta mucho que es el miedo a perder, ¿verdad? Sí. Porque al principio el miedo a perder te hace pues parar, ¿no? Muchas veces de hacer cosas que deberías hacer, porque si no, no hay evolución. ¿También crees que esa parte cambia mucho? Ese miedo a perder ahora es muy distinto y no tiene tanto que ver con el tema de tener un cojín, una bolsa, en el que entonces, claro, te dicen, miedo a perder, claro, es distinto cuando tú ya tienes toda una bolsa más llena, ¿no? Pero no hablo de esa vertiente, hablo de la vertiente más psicológica, del miedo a perder en ese sentido. Hay miedo a perder y miedo a ganar. Al final, el ser humano yo creo que se mete miedos por lo que sea. Que está lloviendo, pues nos da miedo que nos caiga un rayo. Bueno, igual eso es demasiado exagerado, pero nos da miedo perder y miedo a ganar. Hay mucha gente, y a mí me pasaba, y tienes que romper esa barrera psicológica de que cuando vas bien, vas muy bien, es como que no te lo crees. O
sea, no te lo crees y tienes miedo de decir esto no es real, como una especie de ¿cómo se llama? Como si no... Ay, ¿cuál es la palabra? Bueno, que no te corresponde a ti, ¿no? Que realmente no te mereces estar ganando eso y que no es... El merecimiento, o sea, hay Sí, el término merecimiento. psicológico que es el merecimiento. Sí, y que no lo... Y empiezas a cometer errores y te empieza a entrar miedo y pensar que la próxima tiene que ser un fallo, un error, un trade negativo, pues porque te va demasiado bien. Que no. Que si sigues haciendo lo que tienes que hacer puede ser otra positiva y si es negativa da igual, forma parte de la estadística. Pero claro que hay miedo a perder. Mira, hay una de las cosas que me repetía mucho, bueno, y que aún me repito en otro tipo de operaciones más de largo plazo y tal, es, a ver, si el setup se te está dando ahora mismo, lo tienes que hacer. Claro, si tienes miedo a que igual esa te sale negativo, porque es normal que pienses que te puede ir mal, porque nunca sabes qué va a pasar. Eso está vivo y en un momento dado que se está dibujando tu setup, a poco que se mueva un poquito la vela, deshace esa posible operación, ¿no? Y a lo mejor tú has entrado en ese momento, el mercado se te va en contra, te salta el stop y tú dices, joder, me he precipitado. Bueno, a lo mejor no te has precipitado tanto, estaba ahí, se estaba oliendo ya, o sea, por lo tanto no estaba mal hecho. Entonces, ante ese miedo, lo que yo me repetía era, tienes que hacer el trade porque ¿y si esta es la buena? Es que no lo sabemos. Ese punto de incertidumbre, que lo único la única solidez que uno tiene es la estadística. Que sabes que a 100 trades vistas o a 200, a 300 o 400, pues el 60%, el 65%, el 70%, depende de cada uno de sus sistemas, pues te va a dar positiva. Pero es que tú no sabes si esta en concreto va a ser la buena o la mala. Entonces, ¿cómo rompes ese miedo? Pues para mí era un mensaje de entra porque ¿y si esta es la buena? Es que como te la saltes, es igual de mala que un stop en el sentido negativo. Que estás dejando de ganar, es el coste de oportunidad. Necesitas ganar esta para que cuando luego te salten 3 stops lo tengas neteado, ¿no? Y te salga a favor el balance. Por tanto, lo tienes que hacer. Precisamente para romper ese miedo. Yo creo que, no sé, cada uno tendrá sus herramientas y tal, ¿no? Pero los miedos o los sesgos que tenemos, yo creo que se rompen muchas veces con acciones reales. Sí, uno dice, no voy a tener miedo. No voy a tener miedo, no. La forma de tener miedo es ponte, a lo mejor es un mensaje, algo que te lleve a un estado en el que no tengas miedo. O sea, necesitas inputs físicos que te lleven a tu emoción o a tu estado mental a actuar como tienen que actuar. Mira, hablaba ayer con un coach que imparte sesiones y tal a equipos de fútbol, empresas y tal, ¿no? Bueno, pues me hablaba de que ya las técnicas que tienen en los equipos de fútbol para llevar a un estado de emoción a los jugadores pasaban incluso por llevarles olores, fragancias. O sea, ellos les dan sesiones de coaching y tal, llevándolos a un estado de ánimo con unos olores determinados. De forma que antes de que vayan a salir al campo, en el vestuario le ponen ese olor para que de alguna manera la mente ya vaya conectada a esa emoción y salgan con un estado de ánimo para llevarse el partido por delante, ¿no? Y ir con el máximo potencial. Bueno, pues eso mismo, somos deportistas profesionales en nuestro entorno. Todos los días tenemos que salir al terreno de juego y tenemos que estar con el estado emocional que tenemos que tener para actuar de la manera que tenemos que actuar. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, pues yo tenía esa pequeña frase. A lo mejor otro necesita que la pareja pues está al lado diciéndole, tío, entra. A lo mejor necesitas una ayuda de alguien externo, ¿qué tal? O una música determinada. Parecen tonterías, pero son muy importantes porque al final somos seres emocionales que necesitamos estar vibrando con unas determinadas ondas para que podamos tomar decisiones en el mejor estado posible. Porque eso lo notamos. Cuando estamos nerviosos, pues tomamos peores decisiones. Con ansiedad tomamos decisiones lamentables. Por eso es muy importante, y creo que lo hablamos del otro día de manera informal, el deporte, el sentirse bien. Porque cuando te sientes bien y vas rebajando niveles de ansiedad, tomas mejores decisiones. Si no te encuentras bien contigo mismo, tienes una dieta lamentable, tienes una vida hipersedentaria, los niveles de ansiedad aumentan. Y así, como tengas que tomar decisiones en milisegundos, lo normal es que te autosabotees y cometas errores. Es un todo. Por eso es tan bonito y también es tan complicado. Pero eso no quiere decir que sea complicado que no se pueda hacer, ¿no? No, ese es el trabajo.
Y el camino es ese. Hay que trabajarlo. Y aún así ya digo, todo esto habiéndome llevado una experiencia negativa en 2015. Pero para mí, en el fondo, me da igual. O sea, es el de aprendizaje. Y yo cuando esto lo comparto, creo que tiene mucho valor también para que la gente lo entienda y diga, ah, vale, bien, sé que el demonio está detrás de la puerta, ¿no? Pero este es el camino. Sí, pero sí, no sé si tu pregunta iba por ahí, pero sí, con lo del miedo estoy de acuerdo. Sí. Estupendo, estupendo, Enrique. De hecho, además, claro, el haber pasado por esa experiencia, ¿no? El haber pasado por esos tropiezos, esos errores, es lo que te ha permitido conocerte mejor, darte cuenta de que tienes que reinventarte, darte cuenta de que esa bestia está ahí, ¿no? De que no la puedes eliminar, simplemente tienes que mantenerla a raya, que no te domine, que no te controle, ¿no? Como el alcohólico anónimo que comentabas en el ejemplo anterior. Estupendo. Y además te ha permitido, de alguna forma, explorar que quizás no solo es todo trading intradía, esa vertiente inversionista, de cartera y demás. Claro, ahí esa parte es muy interesante también, porque incluso en un tema más de inversión suele ser muy interesante y muy necesario tener siempre presente el concepto de diversificar, ¿no? Uh-huh. Al final es esa palabra mágica, ¿no? En el mundo de la inversión. Es decir, no poner todos los huevos en la misma cesta. Eso, claro, eso es importante, porque en ese sentido, ¿cómo ves tú la perspectiva de las crisis? ¿Cómo te ayudan a interiorizar esa idea de diversificar para, de alguna forma, también en ese concepto, volverte mejor, volverte más antifrágil, digamos? Sí, mira, yo creo que cuando tienes poco, o eres joven, normalmente los jóvenes tienen poco, es el momento de concentrar mucho tu apuesta, de concentrar mucho el tiro. ¿Por qué? Porque tienes poco que perder y mucho tiempo por delante para recuperarte. Y el mejor ejemplo es que la gente joven concentra tanto que dedican todo el esfuerzo en una carrera, en una profesión, y se matriculan en una carrera universitaria determinada o en un centro de formación para desarrollar una carrera. Lo están apostando todo a una cosa. ¿Por qué? Porque en el caso de que les salga mal, tienen toda la vida para intentar corregir y tomar otro camino. Cuando tú ya tienes 40, 50 años, ya te puedes permitir menos el lujo de concentrar mucho el tiro, ¿no? Porque ya has generado un patrimonio o un conocimiento, entonces tienes que empezar a diversificar, tienes que empezar a arriesgar menos. Es así. Cuanto menos tienes, y también se puede llevar al punto de la inversión. Si tú solo tienes 1.000 euros, bueno, que lo concentres todo en un valor, a ver si duplicas, pues no pasa nada. Si pierdes 1.000 euros, bueno, pues lo recuperarás en España relativamente fácil, ¿no? Si trabajas y tal. Si tienes 1.000.000 de euros, no puedes poner 1.000.000 de euros en un solo activo, porque como te vaya mal, pierdes 1.000.000 de euros. Ahí ya tienes que diversificar. Entonces, claro, cuando vas teniendo, tienes que tener conocimiento técnico para saber cómo diversificas de una manera eficiente, que luego no es tan difícil, ¿no? Pero haciéndolo no solo para no perder, sino para ganar. Y ahí es cuando entra todo este planteamiento más de largo plazo, donde no solo es invertir en muchas compañías, sino mezclar con otros activos o clases de activos que tengan descorrelación o intentar buscar matices a esa cartera que se intenten aprovechar de determinadas temáticas o escenarios o geografías o factores, pero siempre de una manera diversificada porque sobre todo cuando vas acumulando no te puedes permitir el lujo de perder. Imagina, nosotros llevamos asesoramiento a gente que tiene dinero, ¿no? Gente de medianos y altos patrimonios. Un tío que te ha hecho 500.000 de euros y que tiene en su banco, que tampoco es mucho dentro de lo que es la banca privada, pero bueno, es un dinerito ya bastante curioso. Un tío que ha hecho 500.000 de euros con su negocio es un tío que ya sabe hacer dinero. Lo que a esa persona se le necesita ayudar, o él debería saber, a cómo protegerlo. Mediante una diversificación bien estructurada, es decir, hecha con cierta lógica, ¿tú crees que es factible aprovecharse de eventos inesperados, de crisis más globales, digamos, por ejemplo, conflicto bélico importante, temas de pandemia o lo que fuere? ¿Crees que un concepto, o sea, una cartera bien diversificada en ese sentido
te puede ayudar ya no solo a mitigar ese impacto, sino a sacar provecho de ello? Hombre, a ver, claro que sí. O sea, vamos a poner la situación actual. No sé cuándo la gente verá esta grabación, pero da igual, que se ponga un poco en contexto. Estamos en una situación en la que China, por ejemplo, ha tenido un periodo de crisis desde el 2021 al 2024 de caídas. Una economía muy castigada, con problemas de población, con la crisis inmobiliaria y todos los mercados, todas las acciones chinas cayendo. Bueno, hace relativamente poco el gobierno chino ha anunciado un paquete de estímulos monetarios extraordinario, brutal. ¿Qué han hecho las bolsas? ¡Pum! Subidón para arriba. Bueno, ¿cómo te puedes aprovechar de eso? O eres un auténtico experto en China, lo cual no es sencillo, porque la economía china es complicada, no la podemos ni leer en general, o diversificas y no pongas todo tu capital en Estados Unidos. Pon algo en China. Quien dice China, dice a lo mejor Latinoamérica, otros países emergentes, dice Europa. ¿Por qué? Porque si te aparece un evento que tú no controlas en China, te puedes aprovechar de él. Otro ejemplo, el conflicto que hay en Oriente Medio con Israel, que está ahora metido en conflicto con Irán, con el Líbano, etc. Bueno, hay mucho miedo a que se puedan atacar infraestructuras de petróleo iraníes por parte de Israel, ¿no? Ahí hay un estrecho que se llama el estrecho de Hormuz, que es donde fluye casi todo el petróleo de Oriente Medio hacia el mundo. Bueno, pues si Israel ataca el estrecho de Hormuz y se carga las instalaciones iraníes de allí, el precio del petróleo pues igual se dispara. Está ahora mismo en 60, 70, no se va a 100 o 150. ¿Cómo te aprovechas de eso? ¿O eres un absoluto experto geopolítico y eres capaz de anticiparte a ese evento y sabes qué va a suceder y por lo tanto lo metes todo all in en el petróleo? O si no, la mejor manera es tener carteras diversificadas donde tengas algo de materias primas con exposición al petróleo. A lo mejor no sucede, pero si sucede tú ya tienes ahí algo. Obviamente, como estás diversificado, pues esa parte de la cartera te va a subir mucho y el resto pues no subirá tanto y por lo tanto al final, como digo, mermarás un poco la rentabilidad potencial en comparación de si todo lo hubieras metido en el petróleo. Pero te vas a poder aprovechar de un evento que tú desconocías o sabías que se podía dar, pero la única manera, sin tener un conocimiento profundísimo, es diversificando. Voy a apostar a esto, a esto, a esto y esto, porque yo creo que puede haber algún evento del que me quiero también aprovechar. Y sobre todo, si me aprovecho de este y el otro evento, o sea, o parte de mi cartera está expuesta a un evento negativo, pues me amortigua. Y al final busco el promedio. Pero es que los promedios en la bolsa a medio y largo plazo son positivos. Pues vamos a aprovecharnos de eso. Vamos a poner el promedio a nuestro favor. Pero claro que te puedes aprovechar y yo creo que es la mejor manera de hacerlo, porque luego te das cuenta que a veces somos demasiado arrogantes y queremos creer saber más de lo que sabemos o de lo que podemos saber. Es muy difícil ser experto geopolítico y qué va a pasar con la guerra de Israel, con Hamas y con Irán. Es muy complicado, muy complicado. Y a veces queremos jugar a ser analistas súper expertos y nos equivocamos. Pero es que los más expertos normalmente son los primeros que te dicen, cuidado, ten los pies en el suelo porque yo estoy harto de equivocarme. Entonces, bueno, lo mejor es tener cierta humildad cuando hablamos de protección del patrimonio, diversificar, exponerte a cosas que igual están un poco ahora mismo castigadas por el mercado. ¿Por qué no? No tenerle miedo a eso. El caso de China creo que era un buen ejemplo. Ten algo en China. Sí, pero es que China está cayendo, se puede hundir y tal. Bueno, ten un poco. Ten un 5% de tu cartera. Un 3%. Me da igual. Cada uno que busque un poquito. Bitcoin. Es que podríamos poner tantos ejemplos. A ver, no se trata de animar a la gente que invierta en Bitcoin, que no se entienda como un asesoramiento, una recomendación. Pero ¿por qué no? ¿Por qué no tener un 1% de tu cartera o de 2 con algo de Bitcoin? Y te buscas esa posibilidad de... Bueno, el Bitcoin ya como revalorización ha sido fantástico, ¿no? Pero podría seguir siéndolo en el futuro. Hay muchas posibilidades de que así sea. Entonces, claro, yo creo que la diversificación te protege y te ayuda mucho a exponerte a eventos positivos que de otra manera se te podrían escapar. Claro, en el trading, Enrique, una cosa que has dicho que también es súper interesante es que los más inexpertos o los que entran en el mundo del trading y les atrae el mundo del trading, quizá les atrae el mundo del trading y creen más en esa visión de all-in en trading también. Es decir, yo hago trading intradía, voy a operar 1 hora o 2 al día y solo hago eso, ya está. O sea, y no voy a diversificar, es decir, ganancias no las voy a llevar a un mundo un poco más tranquilo, no un trading intradía, sino una inversión un poco más medio-largo plazo, o incluso en una inversión
yo qué sé, en una startup, bueno, otro tipo de inversiones, ¿no? Diversificación en muchos sentidos. Es muy interesante esa visión. ¿Y qué recomendación darías tú a estos que entran dentro del mundo del trading intradía más especulativo y más agresivo en ese sentido? ¿Dirías que es algo imprescindible, además? Yo le diría que lo combinaran, porque es que es perfectamente compatible. O sea, el aprender algo de largo plazo y el tomar decisiones estratégicas con parte de tu capital a largo plazo te quita muy poco tiempo. Hay planteamientos súper pasivos. De hecho, hay una filosofía de inversión que se llama inversión pasiva, que la puedes automatizar, pero ya tienes tu dinero protegido en los mercados financieros con perspectivas de largo plazo. Complementa, dale una salida, porque además luego, y esto parece una derivada, pero para mí es muy importante. Yo, por ejemplo, con mi pareja, con mi novia, bueno, hablo de novia, pero llevo ya 25 años con ella, yo meterla en el mundo del trading más especulativo era imposible, porque es un mundo que te tiene que gustar. Estás viendo velas, no sé qué, bueno, eso no se entiende. Pero cuando ya le planteas una inversión más en común, con perspectivas de largo plazo, con conceptos que van desde la protección, la tranquilidad, igual no unas expectativas demasiado ambiciosas, pero moderadas, es más fácil que les interese. Entonces, a mí, y creo que a mucha gente, a la hora de, hablabais también de la soledad, ¿no?, que uno tiene porque es como un bicho raro, a la hora de poder compartir a lo mejor con tu familia la gestión de tu patrimonio, es mucho más, o tiene unos valores más aceptados todo esto lo que es la inversión diversificada a largo plazo de carteras, etcétera, y te permite que tu entorno conecte más con lo que tú estás haciendo. Y luego tienes esa parte especulativa con parte de tu patrimonio, en el que en el trading intradía puedes desarrollarlo y evidentemente las rentabilidades que puedes conseguir son mucho mayores, porque además estás utilizando el apalancamiento. Pero lo otro yo creo que tiene la ventaja de, ya digo, incluso con tu entorno. Y se puede compatibilizar. Y creo que hay que compatibilizarlo, porque si te va muy bien en el intradía, parte lo deberías proteger, porque nunca sabe uno cuándo puede venir una mala racha que puede venir. Al final somos humanos y el problema está en nosotros, pero es que nosotros de vez en cuando pues nos entra la ansiedad, estamos pasando por una mala época, ese día cometemos un error y nunca sabemos si podemos meter la pata. Bueno, pues protege. Y precisamente por eso también, claro, todo esto que estamos hablando, que es puramente ya mundo de inversión, si lo llevamos a otro mundo distinto, puede ser súper interesante. Es decir, todo ese aprendizaje de que en el mundo de la inversión se tiene que diversificar, que lo que va a hacer eso es protegerte, incluso pues, puede maximizar, incluso muchas veces ganancias. ¿Cómo lo llevas a eso a la vida cotidiana? Es decir, ¿eso puede afectar también o puede ser de utilidad, mejor dicho, ese aprendizaje para decir, vale, pues es que necesito tener pues esa diversificación en mi vida también, en tener aficiones, en tener otras habilidades distintas, porque eso mentalmente incluso va a repercutir en que yo cada una de ellas por separada la pueda ejecutar de una forma más interesante, ¿no? Mira, el concepto de diversificación para mí es clave y sobre todo en ingresos. Cuando planteabas llevarlo a la vida cotidiana, yo creo que estamos viviendo un contexto de sociedad en el que cada vez estamos en un entorno de una clase media baja. Lo que antes era una clase media o media alta, ahora estamos más en un contexto de clase media baja. Sí, salarios relativamente más bajos y con poca posibilidad de adquirir activos que nos permitan o que se revaloricen en el futuro. Estamos pasando a una sociedad del uso y no de la propiedad. Por lo tanto, nos estamos haciendo más pobres en general, ¿no? Entonces, eso es así. Los salarios reales están cayendo, nuestro poder adquisitivo cada vez es menor. Aún así, seguimos teniendo un montón de facilidades y de ocio, porque hay algunas formas de entretenimiento que son muy baratas. A día de hoy podemos tener Spotify, Netflix, no sé qué, por suscripciones relativamente baratas que nos entretienen. Y que estamos en casa y vemos una película y lo que sea. O sea, en términos de ocio tenemos abundancia, pero estamos en una sociedad de uso, de leasing, por decirlo de alguna manera, y no de propiedad. Entonces, para mí eso es un problema. La única manera de afrontarlo es intentar tener cuantas más ingresos posibles. Y además ser lo más resiliente posible a los cambios.
Eso quiere decir intentar diversificar en fuentes de ingresos y también estar protegido ante los cambios que se pueden venir. Por ejemplo, la inteligencia artificial lo va a cambiar todo o va a cambiar muchas cosas. Puede haber muchos trabajadores, muchas personas que se queden fuera del mercado laboral, a lo mejor en 5 o 10 años, pues porque su trabajo se ha automatizado o se ha agilizado de tal manera, se ha hecho más eficiente y donde antes había 10 personas, ahora solo se necesitan 3. ¿Cómo te haces tú resiliente? Claro, si te llega el momento del despido, a lo mejor tienes 50 años y lo tienes más complicado, porque tienes que reinventarte y no es tan fácil reinventarse con 50 que con 20. Por lo tanto, si de antes has conseguido tener diferentes fuentes de ingresos, vas a ser mucho más robusto ante la incertidumbre y te vas a poder, vas a poder estar en una situación mejor. Y si para colmo, con ese dinero eres capaz de gestionarlo bien con tu patrimonio, adquirir activos reales que se incrementen con el ritmo de la inflación, pues pasarás a estar en ese segmento de la población que tiene y no que usa. Y podrás rentar lo que tienes a la gente que usa. Y por lo tanto estarás dentro del sector o del segmento capitalista, que es el que tiene el capital. Entonces, bueno, yo creo que eso parte de todo. O sea, ese concepto de diversificación empieza de... Estamos en nuestra sociedad, por lo menos en España, estamos acostumbrados a que tienes que estudiar una profesión y encontrar un trabajo y prácticamente no cambiarte. Ese es el trabajo que tú tienes desde el principio hasta el final. Pues antiguamente era mucho más pronunciado, ¿no? La gente que trabaja en la fábrica y estaba siempre en esa fábrica para siempre, toda la vida, ¿no? 40 años en la empresa. Hoy no, hoy hay un poco más de movilidad y es normal que la gente pase por 2, 3, 4 trabajos. Y es positivo, porque eso te va enseñando. Bueno, pues creo que debemos llegar a un contexto donde tengamos 2 o 3 trabajos. Y hoy día, a través de Internet y tal, se pueden intentar buscar fuentes alternativas de ingresos. El trading puede ser una, pero incluso en tu vida real, ¿no? O sea, tu vida física, que lo hablamos, ¿por qué no tener diferentes fuentes de ingresos al margen de los mercados financieros? Diversifica. Muy interesante, Enrique. Vamos a avanzar un poco y los mercados financieros son volátiles, ¿de acuerdo? Pero del mismo modo, los humanos emocionalmente también somos volátiles, podemos ser muy volátiles, ¿vale? Esto ya se antoja tanto a nosotros como a cualquiera que nos esté escuchando, incluso si tiene mucha o poca experiencia, que puede ser un caballo de batalla, ¿vale? Entonces, claro, tanto si hablamos de trading como si hablamos de inversiones, el estar bajo presión, pues hay que saber gestionarlo, ¿vale? Y en ese sentido, manejar el estrés, creo que lo importante, al menos bajo nuestro punto de vista, es transformar esa adversidad en una ventaja. Pero tú, principalmente, ¿cómo encaras esa gestión emocional, ¿no? Y cómo logras que esa a priori desventaja pueda transformarse en algo a tu favor? ¿Cómo lo manejas? Bueno, a ver, en su momento, cuando estaba haciendo trading intradía, porque ya no lo hago, a ver, yo sobre todo 2012-2015, que siempre ha sido un poco el mejor periodo que he tenido, o sea, yo creo que al final conseguí encontrar un equilibrio absolutamente de todo, ¿no? Un equilibrio que ayuda evidentemente al estrés. Si estás trabajando en un entorno de estrés, vas a cometer fallos, ¿no? Fue una época en la que yo físicamente me encontraba bien, tenía buena alimentación, recuerdo que hacía muchos trabajos no de meditación, no lo llamaría así, pero sí de respiración pausada, me enfrentaba a los mercados con mucha calma y sobre todo me ceñía a lo que tenía que hacer. Mi operativa era un setup, punto y pelota, un setup. Y hacía lo que tenía que hacer. Y fue, o sea, fue una etapa, aunque también tuvo altibajos y volatilidad en los resultados. Evidentemente, en casi 3 años hay muchas subfases, ¿no? Pero sí que, o sea, conseguí operar o conseguí enfrentarme todos los días al mercado en un entorno de desapego, de ausencia del estrés y de centrarme mucho en el proceso, en lo que tenía que hacer. Y eso yo creo que fue la clave. Fue la clave. ¿Qué pasa? Que somos humanos, ¿no? Y como yo digo, el demonio está detrás de la puerta y en cualquier evento negativo puede ser que te entre la ansiedad porque tenemos problemas fuera de las pantallas, porque somos humanos, nos relacionamos y a poco que poníamos antes
el ejemplo off topic, ¿no? Fuera de cámaras, de los alcohólicos anónimos. Los alcohólicos o los que han sido drogadictos, claro que pueden controlar la adicción. Y hay muchos alcohólicos que han dejado el alcohol y lo dejan durante toda su vida. Pero saben que son enfermos, siempre, y que pueden caer en cualquier momento. Saben que detrás de la puerta siempre pueden volver a beber. Y que si un día beben un poquito, eso puede ser el inicio de la recaída. Y lo evitan. Y están constantemente siendo conscientes de que ese demonio está ahí. Y teniéndolo vigilado, lo puedes controlar. Pues yo creo que en el trading deberíamos ser un poco como alcohólicos anónimos. Saber que nuestro demonio está ahí y lo tenemos que observar para saber que está ahí, para tenerlo controlado y que no se acerque y que no te influya. Pero está ahí. Entonces, ¿qué pasa? A mí eso en el 2015, por ejemplo, me pasó. El demonio volvió a beber y casi dilapidé media cuenta. Eso fue un duro golpe, muy duro también de aprendizaje, que fue bastante doloroso, ¿no? Pero bueno, somos maravillosos el ser humano, somos para lo bueno y para lo malo, ¿no? Somos seres emocionales maravillosos, pero para el entorno del trading y de la inversión, pues hay resortes emocionales que tampoco ayudan demasiado, ¿no? Pero yo siempre digo una cosa, ¿no? Cualquiera que tenga este tipo de conflictos emocionales en el trading es una buena noticia, ¿no? Y la noticia es que estás normal, eres un ser humano sano desde el punto de vista emocional. Y te pasa lo que a todo el mundo le pasa. Y entonces, claro, el cómo controlar ese estrés para mí fue fundamental. Mira, otra cosa que fue interesante fue estudiar muy bien mi operativa, mi sistema, y ceñirme a los días en los que yo operaba bien. Los viernes siempre me iba mal, no sé si porque uno estaba más cansado en la semana, pero los viernes me lo tomaba libre. Operaba menos es más. Es decir, yo antes a lo mejor mi operativa era como de hacer 4 o 5 operaciones al día. No, yo hacía 1 o 2, punto. Menos tiempos es más, o sea, es mejor estar 2 horitas que 5. A lo mejor en el proceso de aprendizaje te compro que si estás toda la tarde viendo gráficos, probando, fallando, cometiendo errores, es bueno, porque vas a aprender, ¿no? Pero cuando ya estás en tu negocio, en el yo creo que es mejor estate hora y media y a la hora y media vete. Cierra. Si en esa hora y media no has visto ninguna oportunidad, pues no es tu culpa. Ese día no ha habido ningún setup. O tu setup. Vete. Por lo tanto, menos. Es como... y todo eso ayuda a controlar el estrés. Si estás 4 horas delante de la pantalla, al final es que te va a entrar ansiedad y vas a intentar darle al botón. Es que es muy tentador. Es muy tentador. Y luego tú muchas veces quieres forzar el análisis. Bueno, pero aquí está bajando a lo mejor el volumen, este piquito de volumen. Uy, ahí está entrando la demanda. Venga, voy a entrar. Porque si está entrando la demanda, bueno, chicos, sí, vale, ha entrado la demanda, pero es que estamos en una tendencia bajista que todavía le queda recorrido. No te precipites. Si hubieras estado fresco de cabeza, habrías tenido desapego y probablemente habrías obviado esa posible oportunidad. Pero es que llevas ya 4 horas aburrido y lo que estabas es deseando darle al botoncito. Porque es muy tentador darle al botón y que te salga bien y que te lleves $300. Pero es que así no funciona. Así no funciona. Esta conciencia, digamos, que te aporta la experiencia, ¿no? Porque muchas veces la experiencia parece que te hace ya imbatible, ¿no? Que te hace inmortal. Y al final, quizá la experiencia es que seas más consciente de que estás en peligro de autosabotaje y que al cabo de 2 minutos puedes caer en él. Y quizás, ¿no? Desde fuera, pues se ve como que más experiencia es que tú puedes hacer frente a lo que sea y al final es ser más consciente de las cosas, pero no las puedes evitar. O sea, las tienes que minimizar en el sentido de no llegar al punto límite como para que se activen, ¿no? De alguna forma. Y eso es súper interesante y que la gente también se dé cuenta de eso, ¿no? De que la experiencia no te lleva a no errar, sino a ser consciente que puedes errar, ¿no? Y eso es sí, muy importante. Claro, el control, en este caso del estrés, que te puede permitir eso, tú decías que lo hacías a través de la respiración, ¿no? En esto, pues cada uno debe encontrar su forma, o sea, no hay una forma genérica para todo el mundo, pero en todo caso, puesto que también lo diriges a ese punto de calmar un poco la mente y de llevar una cierta paz mental, ¿no? Que es lo que te va a favorecer.
¿Tú crees que la profesionalización de tu trading pasa por encontrar el método que tú quieras, pero para priorizar lo que es operar con calma, tener paz mental, y eso es lo que realmente te va a dar ventaja en el mercado? Y no mirar más métodos y aprender una estrategia nueva. No, no, o sea, para mí lo más sé que parece demasiado manido, ¿no? Ya la expresión, pero es que lo más importante es el control de uno mismo. O sea, de verdad lo creo. Obviamente tienes que tener un método que esté basado en un fundamento lógico, que tenga sentido, porque si no, si te inventas 4 reglas, a lo mejor encuentras una ventana temporal en la que ha funcionado. Pero si carece de lógica, en el futuro pues, no tiene por qué volver a repetirse. Entonces, todo lo que ejecutes tiene que tener un fundamento económico detrás. Por ejemplo, a mí me gusta precio y volumen porque al final es estar operando en base a la oferta y la demanda. Y esa es la lógica económica que subyace detrás de lo que se hace, ¿no? de lo que hacemos. Pero lo técnico está muy bien, lo tienes que plasmar en algo. Pero es que lo emocional es la clave. Y hay mucha gente que está saltando de sistema en sistema, no con un aire o con una pretensión de aprender, de ampliar conocimiento, que eso está fantástico, ¿no? Para ver si saco algo bueno de aquí y tal, no sé qué, sino como una especie de huida a ver si el problema está en el método. No. A ver, que el método no hay nada que sea mágico o bueno, porque al final todo lo que sea discrecional hay un punto de decisión humana que la diferencia está, la clave está en la persona que toma la decisión. Es decir, el foco está en nosotros, precisamente en controlarnos a nosotros mismos, saber gestionar esas emociones, auto-observarnos. Es muy importante esa sensación de que tú te estás mirando a ti mismo. Oye, obsérvate. Yo cuando a lo mejor esas tardes del principio en las que tienes la operación abierta, te has quedado encerrado, que esa operación ni va ni sube, de repente se te va un poco en pérdidas, pero te recupera y se pone un poco en ganancias, que estás ahí encerrado, que sea un trader encerrado, te quedas hierático, con miedo, no quieres cerrar para no consolidar la pérdida, pero no quieres hacer nada a ver si, y al final el precio se te va en contra. Esa sensación de quedarte paralizado, cuando tú eres capaz de imaginarte a ti mismo viéndote en la pantalla paralizado, es cuando tú dices, ahí hay un problema. Ahí estás actuando con la emoción. Pero si no eres capaz de hacer ese ejercicio de salirte de ti mismo y de observarte de manera objetiva, no te das cuenta. Y sigues errando en lo mismo, ¿no? Y cayendo otra vez en esas... No. Si estás encerrado ahí, eso tienes que cortarlo. ¿Qué es lo que te dice el plano? Que salgas, pues sal, ejecuta y vete. Y sal de ese estado emocional. O sea, la clave eres tú, no el plan. Obviamente hay que tener un plan, una estrategia, un sistema, una metodología. Pero absolutamente la clave es nosotros mismos. Vamos, así lo veo yo. La gestión de nuestras emociones y de cómo nos comportamos nosotros en la toma de decisiones. Pero es que eso es extrapolable a todo. Al final somos seres que estamos constantemente tomando decisiones. No hay decisión, o sea, no hay un método para elegir las mejores decisiones en cualquier ámbito. ¿Por qué hay gente que tiene más éxito que otros? Porque toma decisiones mejores. ¿Por qué? Porque emocionalmente está preparado para hacerlo y en situaciones importantes, pues sabe tomar buenas decisiones, sabe hacer lo que tiene que hacer, tiene las cosas claras y le sale bien. Si eres un campo de nervios y estás totalmente desarbolado, pues tomarás decisiones equivocadas. Pues yo creo que el mercado es exactamente igual. Muy interesante. Y la tecnología, ¿vale? O sea, vivimos una época fascinante ahora mismo. La explosión de la IA y demás, claro, nos está volando la cabeza de alguna forma a todos, ¿no? Claro, tú ya llevas unos cuantos años en el mundo del trading, en el mundo de las inversiones, habrás visto disrupciones tecnológicas que han acaecido a los mercados, el trading ha cambiado también en todo este tiempo. Pero, claro, ¿cómo afronta el operador o el inversionista todas esas disrupciones tecnológicas, todas esas novedades? ¿Cómo es capaz de abrazarlas? Y tú, en tu experiencia, ¿cómo te has enfrentado a cosas que a priori, ostras, esto es nuevo, tengo que al menos indagarlo, tengo que investigarlo, tengo que abrazarlo, no rechazarlo? ¿Cómo enfrentamos ese desafío? Bueno, abrazarlo hay que abrazarlo sí o sí, desde todas las perspectivas. O sea, no queda otra. Mira, esto a mí me recuerda a la década de los años 80. La década de los años 80 veníamos del periodo inflacionario de los 70 con las crisis del petróleo. La inflación se fue a
a doble dígito, fue una etapa de crisis muy, muy importante. Y esa etapa se superó, entre otras cosas, no solo pero sí entre otras cosas porque aparecieron los primeros ordenadores personales. IBM creo que fue el primero que sacó el ordenador personal, que empezó a venderse en masa, ¿no? La producción empezó a ser en masa. Y muchas empresas lo empezaron a incorporar y mejoraron mucho la productividad. Eso le permitió bajar gastos, aumentar ingresos, que los márgenes aumentaran y que la recuperación fuera más vigorosa. Hubo una revolución tecnológica en los años 80 que mejoró la productividad. Bueno, pues yo creo que esto está pasando. Bueno, ¿qué pasó en aquellos años? Que donde antes había a lo mejor 10 contables para llevar las cuentas de una compañía, a lo mejor ya solo se necesitaban 3 que utilizaban los ordenadores y llevaban la contabilidad de la compañía. Bueno, quien dice contabilidad dice otros departamentos que se empezaron a automatizar. Ahora con la inteligencia artificial es que va a pasar lo mismo. Creo que vamos a vivir una etapa de cambios, no igual en todos los sectores, pero muchos sectores se van a ver beneficiados por el uso de la inteligencia artificial, y donde antes necesitaban 10 tíos, ahora igual solo necesitan 3, porque van a utilizar herramientas de inteligencia artificial en sus procesos para mejorar la productividad de la compañía. ¿Tú qué quieres ser? ¿De los 3 que entienden la inteligencia artificial o de los 7 que se quedan en paro? Es que no tienes otra. Y si entiendes y abrazas la tecnología e intentas aprenderla, aunque te quedes en paro, te será más fácil reincorporarte al mercado laboral en otra compañía, a lo mejor en otro departamento, pero que tienes los conocimientos de inteligencia artificial para intentar implementarlos o simplemente usarlos dentro de tu empresa. Pero si es alguien que lo rechaza, es que está fuera. Es que esto viene y esto es imparable. Esto es absolutamente imparable. Y va a venir desde herramientas sencillas que todos utilizamos como ChatGPT hasta procesos más complejos, industriales, donde lo que se mejora es la tasa de errores a la hora de la fabricación de los tornillos. Y todo eso está hecho o la detección de tumores en el ámbito de la medicina. O sea, las aplicaciones de la inteligencia artificial son en todas prácticamente las capas, ¿no?, que puede haber en diferentes sectores y tal, ¿no? Y, por lo tanto, esto está ahí y hay que abrazarlo. Yo también estoy en esa dinámica, y yo, por ejemplo, lo utilizo mucho para mi día a día. A mí me agiliza mucho los procesos de análisis, por ejemplo. Hoy día te coges cualquier informe, cualquier documento económico, lo pasas por ChatGPT o por otras herramientas de inteligencia artificial y te ayudan muchísimo en el proceso de aprendizaje y de comprensión del documento. Y yo lo utilizo diario. O sea, yo no podría vivir sin ChatGPT. Y probablemente en el futuro pues tendré que ir metiendo otras herramientas basadas en la inteligencia artificial, pero yo ya le he encontrado uso absolutamente imprescindible en mi día a día. Y en las inversiones también. Cuando estás hablando de gestión de carteras y tal, yo creo que bueno, ya existen módulos específicos de finanzas, aunque también se pueden utilizar con ChatGPT, por ejemplo, que te ayudan a las carteras a saber cómo moverlas de una manera eficiente y tal. Lo que no creo es que, como mucha gente dice, que la inteligencia artificial vaya a acabar con las oportunidades de generar dinero en los mercados financieros. No le veo que tenga sentido. O sea, no tiene sentido. ¿Por qué? O sea, ¿cuál es el argumento? ¿Por qué va a acabar? No, porque ya sabrán. No, esto es una ciencia social donde habrá máquinas que utilicen inteligencia artificial, pero habrá millones de operadores que utilizarán análisis fundamental basado en su experiencia, en su conocimiento, otros técnicos, otro algoritmo. O sea, quiero decir que oportunidades va a haber siempre, siempre, siempre. Y el mercado financiero a largo plazo es un juego de suma positiva, donde todos pueden ganar. Entonces, no veo que le vaya a quitar ningún trabajo al trading o a la inversión. Va a aportar herramientas que te hagan ser más productivo, sin duda. Y en todo caso, en el mundo de la inversión más tradicional, hace muchos años que BlackRock tiene Aladdin, ¿no? Por ejemplo. Sí, bueno, Con lo cual... Es que al final, primero, el tema de la inteligencia artificial no es algo... Nosotros hemos visto su irrupción hace 3 años con el famoso ChatGPT, pero llevan muchísimo tiempo trabajando en herramientas basadas en inteligencia artificial y en Big Data, y eso se está desarrollando. O sea, las grandes casas llevan haciendo trading algorítmico y eso no ha roto el mercado.
hay debates de que, bueno, que ahora el 70% son todo operaciones de alta frecuencia, pero es que yo no creo que eso rompa nada. ¿Por qué? Porque al final es oferta y demanda. Y oferta y demanda, y que es la que afecta al final a la deriva del precio de los activos financieros. Si hay más demanda que oferta, el precio sube. Si hay más oferta que demanda, baja. ¿A ti te da igual que detrás haya decisiones basadas en inteligencia artificial o en decisiones humanas basadas en... A mí me da igual. O sea, me da igual. Puede ser... Pero que no influye... ¿Qué quiere decir? ¿Que el precio de los activos ya no se va a mover? No, va a seguir teniendo... Y al final... No, nadie puede ir en contra de la realidad económica. Aquellos activos que aporten valor y que tengan más posibilidades de generar riqueza se van a revalorizar en el futuro. Es que eso es así, por mucha inteligencia artificial que haya o no. No sé, se podría llevar una empresa que genere muchísimo dinero, eso va a tender a revalorizarse. No puede ser de otra manera. Es que no tiene sentido económico que sea de otra manera. Porque incluso aunque caigan los precios de manera coyuntural, llegará un momento en el que estén tan bajos que la rentabilidad asociada a esa inversión será enorme. Por lo tanto, fluirá un montón de demanda, comprarán y el precio subirá. Por lo tanto, al final todo es oferta y demanda. La inteligencia artificial, yo creo que en el ámbito de los mercados financieros van a agilizar procesos, a mejorar, a ayudar muchísimo en la toma de, en la comprensión y en el manejo de la información. Y eso es positivo. Eso es positivo. Claro, ahí hay muchas disrupciones tecnológicas también. Pondría ahí, por ejemplo, la computación cuántica, ¿no? Que ahí, pues sí que en el mundo de las inversiones puede también tener mucha incidencia por tema de predicción de mercados, ¿no? Por la capacidad que tiene de computacional para adelantarse, ¿no? A posibles incluso situaciones o eventos. Pero, Sí. ¿realmente tú piensas que es posible adelantarse al devenir de los acontecimientos? No, digamos adelantarse no, pero al final hacer como una predicción basada en probabilidades. Es decir, todo está basado en probabilidades, ¿no? Venimos del mundo del trading, con lo cual todo son probabilidades, ¿no? ¿Qué probabilidad hay que pues, el tiempo cambie y deje de hacer viento de levante y haga tal? Hostia, hasta ahora era eso casi imposible, ¿no? Porque esas predicciones son muy, muy complicadas, porque dependen de muchísimos factores. Con lo cual la computación normal era incapaz de llegar a ese tipo de resultado. Pero la cuántica va a otro nivel, ¿no? Claro, y en ese sentido puede tener alguna afectación o no, pero no nos tiene que inquietar, ¿vale? No. El sentido de todo esto, al final, es crear ese sentido de la antifragilidad. Es decir, pues ningún problema, sabemos que puede ocurrir, cómo nos podemos aprovechar de esto y nos podemos reforzar de toda esa experiencia de nuevas tecnologías que ni imaginamos que podrían llegar a hacer, ¿no? Porque no lo podemos ni imaginar, de hecho. No, esto acaba de empezar. No creo que el crecimiento, el desarrollo de la IA, de la robótica y tal, sea siempre exponencial. A lo mejor vemos mesetas y tal, pero estamos al comienzo de una nueva revolución tecnológica que yo le tengo muchísima esperanza. El otro día veíamos a Elon Musk como traía el cohete, ¿no? El SpaceX en SpaceX y lo aterrizaba en la plataforma. Es que estamos ahí, estamos a la vuelta de la esquina. Lo que pasa es que vivimos en nuestro ombligo, que pensamos que las cosas no se mueven tanto, pero el mundo sigue avanzando a un ritmo frenético. Y claro que hay que abrazarlo y oportunidades siempre va a haber. De todas maneras, el tema que te has sacado es que es súper interesante porque, claro, aunque haya mucha capacidad de computación y nuevos algoritmos basados en inteligencia artificial que nos permitan analizar de una manera mucho más efectiva, siempre tendrán que trabajar en términos de probabilidades. Pero ya está, no pueden adelantar mucho más, porque hablábamos de lo de Irán y el estrecho de Hormuz y tal. Bueno, las probabilidades de que eso suceda, una máquina puede decir que es el 70-80%, pero es que eso no quiere decir nada, es que no lo sabemos. Eso es un evento y además por mucho que lo pueda predecir o no en términos de probabilidad, si sucede, eso tendrá un impacto en la economía real que se trasladará por mucha inteligencia y computación que haya, en que el precio del petróleo subirá. O sea, al final, la economía no creo que vaya a cambiar tanto porque haya una computación. La economía, digo, en sentido de la revalorización, depreciación de los activos. Al final responden a hechos económicos
que a veces son de sentido común. Es decir, si el dólar se aprecia muchísimo, y se aprecia en el sentido de que los estados empiezan a disciplinarse fiscalmente, se deja de emitir dinero como si no hubiera un mañana, lo lógico es que eso afecte al oro, pero por un sentido económico brutal. Y eso no va a cambiar. Me da igual que una máquina lo pueda predecir o atinar con mayor precisión la probabilidad de ocurrencia. Me da igual. Eso está ahí. ¿Estoy yo expuesto a ese escenario? ¿Sí o no? Me puedo exponer porque soy muy especialista en ese tema y lo controlo muchísimo y por lo tanto tengo una capacidad, incluso me puedo aprovechar de la información y de la computación para ser muy experto en ese tema. O si no lo sé, voy a diversificar y me voy a intentar, como hablábamos antes, aprovechar de ese evento positivo que puede surgir si viniera de pronto un cambio en las políticas públicas de los estados y de pronto el dólar o el euro, por ejemplo, me da igual, se apreciara, ¿no? Entonces, no sé, ahí hay mucho debate, ¿eh? Hay mucho debate. Ahora hablando de esto, estaba pensando, ¿qué opinión te merece el entorno ya también disruptivo en el mundo de la inversión? Porque hablábamos qué puede cambiar todo esto de la IA o computación cuántica. ¿Qué opinión te merece todo el entorno de criptomonedas? Que lo que ha hecho al final es, a nivel especulativo, pensar que, pues bien, tienes una moneda que especulas con que va a subir, la volatilidad es muy alta, entonces tienes ganancias muy altas. Pero aparte de todo eso, hay todo un entramado, digamos, que está en paralelo a las finanzas tradicionales, pues están surgiendo esas finanzas descentralizadas, ¿no? Y esas finanzas descentralizadas van a otro rollo, digamos, ¿vale? Es decir, están como reinventando el mundo de la inversión, están buscando formas de conseguir rendimiento de ámbitos, de aspectos que ni existían antes, ¿no? Am, ¿Cómo crees que puede cambiar las reglas del juego todo eso que está surgiendo, no ahora, de hace mucho tiempo, y que permite generar muchísimas ganancias con formas de inversión que no tienen nada que ver con las tradicionales? Bueno, a ver, también tiene mucho debate, ¿no? Yo en el tema de las criptomonedas o de los proyectos basados en criptodivisas, en tokens, o que utilizan la tecnología blockchain, hay mucho, ¿no? Hay muchos proyectos. Yo al final hago una división rápida. Bitcoin va por una parte y luego el resto. Dentro del resto hay cosas que no tienen nada que ver con otras, proyectos que no tienen nada que ver con otra cosa. Y hay cosas que se pueden parecer a Bitcoin. Pero yo Bitcoin lo veo como una moneda, como un sustituto del oro, como una reserva de valor, como un bien, un activo real intangible. Y el resto lo veo como pasivos de proyectos. No todo tiene que ser así, ¿no? Entonces, dentro de todos esos proyectos, hay cosas que lo van a cambiar todo, ¿no? Hablabas, por ejemplo, de las fintech. Están cambiando el mundo de la industria de la banca. Ahora eliminan fricción. Ya los bancos no necesitan tener una sucursal en cada esquina, porque bueno, ya no solo se puede hacer de manera más eficiente con una tecnología más precisa, sino que la propia demanda, los propios clientes ya no quieren ir a la oficina, lo quieren hacer todo online con una aplicación y tal, y mucho esto viene por el mundo fintech, que muchas están utilizando desarrollos en tecnología blockchain, ¿no? O sea, está cambiándolo todo. Ahora bien, ese aura o ese ecosistema especulativo que se ha hecho en torno a las criptodivisas, hay que tener muchísimo cuidado. Es verdad que hay gente que ha ganado mucho dinero, pero también otros muchos que la han perdido. Ha habido una burbuja que ha pinchado como en todas las burbujas tecnológicas. Al final esto es una nueva tecnología que, unido a la inteligencia artificial, a la robótica, forma parte de esta gran nueva revolución que estamos experimentando a día de hoy. Pero en todas las revoluciones tecnológicas, y también va a pasar con la IA, hay una primera fase de experimentación, donde empiezan a aparecer un montón de proyectos que todos a priori parecen magníficos, maravillosos, lo van a cambiar todo. Pero son pruebas y errores, tú todavía no sabes si el mercado te lo está aceptando. ¿Y qué pasa? Que luego en el mercado hay muchos de esos experimentos o de esos proyectos que no los validan, y al no validarlos fracasan y caen. Pero en ese periodo ha habido una especulación tremenda pensando que iba a ser la nueva revolución. Pero eso pasó en la burbuja de las .com en el 2001. También parecía que había proyectos que iban a ser revolucionarios. Al final todo explota. Primero las valoraciones se sobredimensionan, pero cuando se ven que esos negocios al final no aportan riqueza, terminan cayendo y quebrando la mayoría. Pero
es un simple proceso de prueba y error, de creación, de destrucción creativa, ¿no? Que le llamaba Schumpeter. O sea, al final es necesario que muchos proyectos fracasen para que los nuevos empresarios sepan qué funciona y qué no funciona. Y de ahí desarrollar nuevos modelos de negocio que a lo mejor ahora sí sean capaces de atender las necesidades que tiene la gente. Eso pasó en la revolución de las .com, ha pasado con las criptodivisas antes del pinchazo en el 2022, ¿no? Creo que fue 21, ya me pierdo. 21, sí. 21. Y pasará con la IA y pasará con todas las nuevas tecnologías. Pero eso no quiere decir que esté muerta y que haya sido el tulipán. El tulipán era una burbuja con todas las letras, porque eso sí que no genera ningún tipo de rendimiento, más allá del atractivo de tener tú un tulipán en tu casa. Lo otro son negocios que han fracasado muchos porque al final no aportaban valor, pero probablemente de estos proyectos que están por ahí tengamos las próximas Google, Tesla, Amazon de dentro de 10, 15 años. Microsoft. No quiere decir que todas estas vayan a fracasar y se tengan que arruinar en el futuro, ¿no? Y tengan que quebrar. No, pueden convivir, pero no sabemos cuáles son. Esto claro que es una revolución absoluta, pero ha habido mucha burbuja. Y yo creo que las rentabilidades que se han visto responden a un proceso burbujístico. Y no es lógico pensar que de manera sostenida tú te puedes estar aprovechando de procesos burbujísticos a tu favor. Es muy complicado. Lo normal, la generalidad de las personas es que al final se coman la burbuja y terminen perdiendo. Y siempre hay gente que tiene suerte de que entra, le sube y sale con beneficios, ¿no? Claro, pero comentaba más que nada, sobre todo desde el punto de vista de diseño de nuevas formas de inversión, ¿eh? O sea, de, por ejemplo, préstamos que están en el mundo, digamos, blockchain, ¿vale? Que es otra metodología de préstamo, o yo qué sé, tokenización de activos, activos del mundo real en los que pues, hay grandes empresas. Y claro, esto que estoy diciendo quizá a la persona de a pie le parece algo que está sacado de ciencia ficción y esto ya está funcionando ahora. Sí, sí. Con lo cual, es como que hay que adelantarse a esos cambios por mucho miedo que dé. O sea, No, es como esa antifragilidad. Sí, esto te puede perjudicar. Aprovéchate de ello. Es claro, decir, absolutamente. Sí, sí. aprende y haz cosas. Pasa a la acción, como decías tú al principio. La diferencia de la marca en pasa a la acción. ¿Te da miedo? Pasa a la acción. No, totalmente de acuerdo. O sea, hay que abrazar todos estos cambios que abruman y que cuando uno tiene una cierta edad, no sé, 40, 45, ¿no? Que ya cuesta cada vez más aprender, hay veces que da pereza. Dice, madre mía, ahora me van a sacar ahora un nuevo tal, no sé qué. Bueno, pues hay que hacerlo. La vida es esto. Y apréndelo, abrázalo, porque es que no te queda otra. Sino es que te queda fuera. Te queda fuera, vamos, salvo que, no sé, hay mucha casuística, ¿no? A lo mejor hay gente que no tiene necesidad de adaptarse a los nuevos tiempos, ¿no? Pero bueno, es que yo creo que también es excitante. Hay un montón de cambios que son extraordinarios, que son fantásticos. Y interesarte por ellos, intentar especializarte un poco y tal, bueno, es que te da unas oportunidades que si no te vas a quedar fuera, ¿no? Y las puedes aprovechar a tu favor. No, sin duda, sin duda. Desde el punto de vista ya inversor como no inversor. Es que están ahí. No, está cambiando mucho el mundo. Yo creo que estamos viviendo una época fascinante porque estamos viendo los albores de una nueva revolución tecnológica y lo vemos ya. Y va tan rápido que nos sorprende casi cada día. Casi cada día. Y vemos solo aplicaciones muy de usuario final. Es decir, ChatGPT, ¿no? Siempre se utiliza porque es como un poco el símbolo, ¿no? de la revolución de la inteligencia artificial. Bueno, es solo un uso. Pero todo el tema que va a haber en biomedicina, por ejemplo, el que no sea médico no lo entiende. Y eso sí que puede ser revolucionario. A nosotros que nos haga un texto, que nos analice un documento más rápido, más... Por supuesto es eficiencia. Pero hay en algunas industrias que, bueno, que es que les va a dar la vuelta. Le va a dar la vuelta. Yo creo que el mundo... Eso para expertos del mundo de la inversión como tú, o sea, sí que se está ya empezando a hablar mucho del tema de que la nueva gran ola o oportunidad puede ser el entorno de biomedicina, biotecnología, vamos. ¿Eso crees tú que es
el nuevo hito que pueda haber en el mundo de la inversión? Mira, no lo sé. Bueno, me estoy moviendo porque voy a coger el cargador, pero no os preocupéis que está todo bien. Digo, para evitar problemas técnicos. Hombre, no soy experto en ese sector. Aquí lo que se deriva es un tema que también es muy interesante, que son las temáticas y las macrotendencias, ¿no? Hay una serie de tendencias o de temáticas que van a disfrutar de unos vientos de cola fantásticos por todo esto que estamos comentando. La revolución tecnológica, pero ya no solo la revolución tecnológica, la propia dinámica de la población, de la pirámide demográfica, va a hacer que cada vez vivamos en sociedades más viejas, con mayor número de personas mayores que van a necesitar atención médica, cuidados, las megaciudades. Estamos yendo también a un entorno donde las ciudades cada vez están más concentradas, tienden a atraer más gente, las megaciudades que le llaman, y eso va a llevar un montón de innovaciones en cuanto a transportes, usos, eficiencia de los residuos. Todo eso son tendencias, macrotendencias que son imparables. Y de ahí surgen oportunidades de inversión. Claro que sí. Yo no soy experto en biomedicina, ni mucho menos, pero es otra macrotendencia. Es otra temática que ya hay ETFs especializados en esas temáticas. O sea, uno puede invertir a través de ETFs, que creo que es una amplia cartera de acciones de empresas que están especializadas en esa temática. O si no, puede intentar profundizar en cuáles son las empresas que están investigando, están apostando o que están creando proyectos en torno a esa temática e intentar aprovecharse de ello. Y pues, claro. El concepto macrotendencias, cualquiera que lo escuche, que lo mire, que lo busque, y ahí ya puede ver un montón de información por internet y empezar a investigar compañías. La robótica es otra, por ejemplo. En fin, hay varias. Sin duda hay que mantener la mente abierta además, porque muchas de las cosas que nos vamos a encontrar con esas revoluciones no somos capaces ni de imaginar. Ya no es un proceso más ágil de un trabajo más mecánico, sino que son cosas que cuesta dinamizarlas incluso dentro de tu cabeza. Pero para ir cerrando el círculo, vamos a hablar de sistemas, si te parece, ¿vale? Sistemas de trading, sistemas de inversión, sistemas de negocios, ¿vale? Cualquiera. Es obvio que cualquier sistema tiene que ser dinámico, ¿vale? Porque tiene que adaptarse al entorno. Pero quizás la parte más importante no es que se adapte al entorno o a los cambios, sino que saque provecho de ellos, ¿vale? Sino que sepa convertir ese desafío en una oportunidad y obtener cierto rédito de ello. Claro, en ese sentido, tú, bajo tu experiencia, ¿cómo enfocarías el diseño de un sistema de trading o un sistema de inversión o un negocio para que pueda afrontar y sacar provecho de las adversidades? Bueno, qué pregunta complicada, ¿no? Mira, no sabría decir. En el mundo empresarial, yo creo que soy malo sistematizando negocios. O sea, yo creo que mi cualidad es más pensar en una idea, en un proyecto, ir trazando un poquito las líneas generales, pero lo que es luego sistematizar los procedimientos y tal, y un poco la estructura, generar estructura de empresa, soy malo. De hecho, estoy en un par de proyectos, ¿no? con amigos, con socios, y los que mejor visión tienen de sistematizar son otros. Pero bueno, en temas de inversión, a ver, aquí hay también muchos enfoques. Pero, a ver, ahí hay un debate que es discrecional, inversión discrecional o sistemática, ¿vale? Hablando de sistemas. Entonces, la inversión discrecional debe tener también reglas, debe ser también, en cierto modo, sistemática. En cualquier caso, todo lo que puedas de alguna manera programar, yo creo que te ayuda a sistematizar y a plantear escenarios que ya están programados antes de que se puedan dar. Porque si dependen de tu decisión última, puede ser que al hacerlo discrecional no lo termines de hacer, por mucho que lo hayas sistematizado o lo hayas diseñado a priori. Entonces, bueno, a la hora de diseñar sistemas robustos, al final es relativamente más fácil de lo que parece, porque todo parte de un concepto de diversificación que hablamos antes y de intentar estar expuesto a diferentes economías y a diferentes eventos
y para eso te haces uso de diferentes clases de activos o de activos concretos. Esto también depende mucho de la persona, del inversor. Cuando estás hablando con un cliente asesorado, es que la casuística es enorme. A lo mejor para aprovecharse de una situación complicada, para esa persona con plantearle que invierta en una letra del tesoro es suficiente. Puede parecer un poco naif, pero es verdad, es suficiente. Entonces, bueno, lo más robusto, lo más sistemático y la mejor manera de plantear una estrategia de inversión, pues es así. Entonces, todo depende mucho de la persona, del punto de partida, de dónde quiere llegar, de su patrimonio, y luego saber qué es lo que quiere. Es que, claro, todo es un proceso. Y cuando uno plantea una estrategia de inversión, tiene que hacer todo el proceso. ¿Dónde estás y dónde quieres llegar? Porque es que a lo mejor a donde quieres llegar es demasiado ambicioso. Para donde quieres llegar igual te implica una rentabilidad del 50% anual. Bueno, pues tendrás que diseñar otra cosa. O sea, no puedes sistematizar nada así porque es que te vas a pegar una leche contra el suelo. Plantea otras cosas. Bueno, vamos a plantear, a lo mejor necesitas simplemente rentabilidades de un 2%. Bueno, me parece bastante poco, ¿no? Pero bueno, pues lo diseñaremos de otra manera. Lo sistematizaremos de otra manera. Y una vez que traces el plan, de nuevo, hay que ceñirse a él, ya sea de una manera discrecional o automatizada, ¿no? Yo creo que la automatización, sobre todo para el tema de carteras y tal, es muy interesante porque te lo simplifica todo. La operativa intradiaria, la especulativa y tal, yo creo que todavía el componente discrecional y humano, aunque te puede traicionar, como hemos hablado antes, pero es una ventaja. Creo que a día de hoy todavía no hay máquina, esa intuición basada en el conocimiento, en la experiencia y tal, que uno va adquiriendo. Creo que todavía no la supera. Bueno, digo, la superan a nivel retail, ¿eh? O sea, que duda cabe que hay programadores que hacen cosas espectaculares, ¿eh? Y es un reto, ¿eh? También el que le guste programar, creo que por ahí tiene un campo de desarrollo fantástico. Pero esa intuición ahí yo creo que todavía es una ventaja, aunque tiene también sus problemas, ¿no? A veces la intuición te falla y pierdes. Por eso también es importante la confianza. Tener confianza hace que esa intuición la percibas bien, porque si estás con poca confianza ya no sabes si esa intuición te va a fallar o realmente está en lo cierto empiezas a dudar de todo. Sí, sí. Muy bien, vamos a hacer unas pequeñas reflexiones finales, ¿vale? Y mirando un poco hacia atrás, si te desdoblas y miras tu trayectoria, las experiencias que has acumulado, ¿hay algo que ¿hay algo que cambiarías de tu carrera? Algo que cambiaría. Bueno, igual haber empezado a aprender antes la inversión a largo plazo. Yo creo que habría empezado antes. Yo habría empezado casi al principio, las dos cosas. Intradía y tal, no sé qué. Yo no empecé hasta 2012-2013 y de una manera... Además lo hice fue con un máster que hice en la Universidad de Sevilla, que ya no está, y que lo hice en 2013 creo que fue. Y en 2015 ya de una manera muchísimo más decidida. Yo creo que eso, no haber... Bueno, ojo, y me hubiera encantado empezar antes a invertir antes de 2006. O sea, yo cuando veo a un tío joven de 20 años, digo, tío, empieza, porque es que el tiempo es lo más importante y yo a los 20 años estaba empanado, o sea, no me enteraba de nada del mundo y con 25 igual, ¿no? Te empiezas a dar cuenta cuando yo tuve ese problema en el trabajo y te empiezas a replantear tu existencia casi, ¿no? Y dices, ¿qué quiero? ¿Qué es lo que me depara el futuro? Mi felicidad, y aquí no estoy bien, y ya descubres otras cosas. Pero a mí me cogió pues con 28 a lo mejor, estoy haciendo números rápidos. Ojalá hubiera empezado con 18 años o 17 o 16. O sea, no tienes nada que perder y cuando estás abierto a todo tipo de expectativas. Claro. Sí. Y para quienes nos estén escuchando, ¿vale? Y quizás de alguna forma estén un tanto bloqueados o con miedo al fracaso, algo de lo que hemos hablado también, ¿qué les dirías para que ese tipo de perfil adopte una posición antifrágil y consiga rearmarse? Bueno, a ver, es que no, a ver, es difícil, ¿no? Porque en este mundo puede haber gente que no termine de encontrar su sitio y a lo mejor es que no es su sitio, ¿no? O sea, que también puede ser, ¿no? Pero yo sí que le diría que le diera una oportunidad, ¿no? A
y hemos hablado un poco de lo mismo, pero que confíe en el proceso y que siga aprendiendo y que disfrute del camino y del aprendizaje. Es muy importante, yo creo que también el concepto de comunidad, de sentirte arropado por gente que ha pasado ya por tu camino o que está también en tu mismo lugar, ¿no? Compañeros de clase y tal. Bueno, pues porque lo vas disfrutando muchísimo más. Y las experiencias de tus compañeros y de tus profesores y tal, yo creo que multiplica y luego que se dé esa oportunidad a abrir la mente a, bueno, a aprender otras cosas, pero por complementar, insisto, por complementar. Y luego siempre digo lo mismo. Yo todo lo que he aprendido en el intradía me ha hecho muchísimo mejor inversor a largo plazo. Cuando vives una crisis como en el 2008, donde en 2 minutos el mercado sube, baja, no sé qué, unas volatilidades tremendas, yo ahora veo que mi cartera cae un 7%, es que me da igual. Es que es como, es que ya me pincharon tanto y sangré tanto que tú ahora me estás pinchando. Es que no lo noto, es que me da igual. Y hay gente que de pronto su cartera cae un 3% y está sufriendo. Y yo les miro, ¿y por qué les miro con esa soberbia un poco? Porque yo he pasado por situaciones con esteroides. Y eso me lo ha dado el intradía. El intradía tiene muchísimas cosas positivas. Es verdad que te metes en un entorno complejo, muy vivo, con su incertidumbre, sus peligros, hemos hablado de todo ello, pero te da una resiliencia para afrontar otras situaciones de estrés, yo creo que muy buenas. A ver, no te hacen un superhombre, ¿no? A ver, que yo también tengo situaciones de incertidumbre y de estrés y tal, pero que sin duda te prepara para muchas situaciones, tanto de la inversión como de la vida real. Y las relativizas. No sé, yo no sé si tenéis la misma experiencia, pero el intradía es una gran escuela de alto rendimiento que o te permite ganar dinero y tal, que obviamente es el objetivo, o si no te prepara, tío, para superar muchos momentos de tu vida en otros contextos. No sé si lo veis igual. Te pone en tu sitio, ¿no? Te ponen, sí, sí. Sí, sí. Te vuelve antifrágil, pero literal. Literal. Sí, sí, sí. Literal. Muy bien, pues Enrique, antes de despedirnos, que es algo que, bueno, puede ser que también encontremos ahí una joya que nos pueda recomendar. Nos gustaría que nos recomendaras algún libro, alguna cita, alguna, yo qué sé, incluso alguna película, ¿no? A veces, pues hay referencias de estas inspiradoras que a ti, particularmente, personalmente a ti, pues te han ayudado, ¿no? En tu trayectoria, en algún momento de tus vivencias cuando estabas avanzando, te ha ayudado a mejorar, lo que sea. Bueno, hay muchos libros. O sea, la verdad es que darte uno, depende de donde uno quiera profundizar. A mí, por ejemplo, este de Han Pruden, que lo tengo más aquí a mano, este de Han Pruden es del método Wyckoff y me parece, Han Pruden ya murió, fue discípulo de Richard Wyckoff y su libro me parece el mejor de las ideas de Wyckoff. El que quiera profundizar en toda esta filosofía de análisis, creo que es un libro fantástico. Yo tuve la suerte de contribuir con la editorial con la corrección técnica. No hice la traducción, pero sí la corrección técnica y está muy bien porque mezcla técnico con gestión monetaria y con psicología, ¿no? Con psicotrading, ¿no? Con gestión emocional. Es un libro muy completo. Eso en cuanto a técnico. Claro, el que quiera adentrarse en temas de carteras, por ejemplo, hay un libro que a mí me encantó, que es el de la cartera permanente de Harry Browning. Es un concepto de inversión a largo plazo súper conservador, pero con una filosofía detrás muy robusta que te enseña un poco la base de cómo funciona la macroeconomía y sobre todo cómo diseñar una cartera súper sencillita, que la cartera es dedicar un 25% a acciones, un 25% a oro, un 25% en cash y un 25% en renta fija. Tan sencillo y tonto como eso. Pero el fundamento económico que tiene detrás es muy potente y sobre todo que te hace comprender cuáles son los principales inputs que mueven la economía. Ese me gustó mucho. El que quiera adentrarse en análisis fundamental, me gustó mucho el de un libro que se llama Warren Buffett y la interpretación de los estados financieros, que te enseña las bases de la contabilidad para aprender sobre inversión. Muy sencillito, muy fácil. Y luego me gustaron mucho de los de la colección del pequeño libro de
el pequeño libro D, que lo publica Deusto, tiene algunos títulos que están muy bien, como el pequeño libro para invertir con sentido común, de de John Bogle, de Jack Bogle, o de John Bogle, que fue el creador de la inversión pasiva, ¿no? Por decirlo de alguna manera. O el pequeño libro que genera riqueza, de Pat Dorsey. Son libros muy sencillitos de leer, ¿eh? El pequeño libro que genera riqueza es fantástico porque te introduce el concepto de foso defensivo, de moats. Al final las empresas serán mejores en la medida que tengan algunas ventajas competitivas que permitan que la competencia no les robe parte del pastel. Si tú tienes alguna ventaja que permite que tus competidores no te puedan quitar negocio, tú vas a ser una empresa pues de calidad y durante mucho tiempo, ¿no? Porque vas a poder obtener rentabilidades sostenidas y altas durante mucho tiempo. Bueno, pues Pat Dorsey en ese libro te introduce el concepto de moats y cuáles son los diferentes moats. Moat es foso defensivo en inglés, en español. Y, bueno, los diferentes fosos defensivos que te puedes encontrar en las empresas. Por ejemplo, el coste de cambio, la marca, las economías de escala, en fin. Y te lo estructura muy bien y te ayuda mucho a cuando analizas una empresa a mirarlo bajo el prisma de las ventajas competitivas. Y ya por decir uno último, a mí me encanta el de Greenblatt, el pequeño libro que aún bate al mercado, de Joel Greenblatt, que es muy bueno y también te ayuda un poco a por qué es importante la rentabilidad y el precio, y te plantea también una manera de invertir sistemática que ha batido al mercado y que está muy bien, ¿no? O sea que, no sé, te da un ramillete para tocar diferentes cosas, pero habría muchos más, la verdad. Es que tengo aquí un montón y hay algunos que son maravillosos. Es un gran lector, ya estoy viendo que sí. O sea, es fantástico, un montón de referencias. Y por otro lado, fíjate que a nivel de oyente quizá de esto, pues podemos tener como 3 perfiles quizás, ¿no? Es decir, pues el que se acerca al mundo del trading o de la inversión, pero como curiosidad, aún no ha entrado, no ha puesto el pie, ¿no? El que quizá recién ha empezado y ya empieza a ver ahí un poco de problemáticas, ¿no? Y el que lleva más tiempo y ya, pues, de alguna forma está más establecido. ¿Qué mensaje le darías a ese tipo de perfiles? Bueno, pues no sé, a ver, bueno, al que empiece, el que está empezando, que mantenga las expectativas controladas, ¿no? Porque cuando empieza uno muy al principio, pues a veces que se construye unos castillos en el aire que luego la realidad te baja, ¿no? Al suelo. Pues no sé qué, voy a dejar el trabajo, no tengo prisa, pero en 6 meses ya me quiero dedicar a esto. Cuidado que no es fácil, por todo lo que hemos hablado. Entonces, baja las expectativas. Si mantienes las expectativas moderadas, yo creo que te va a ser todo mucho más sencillo. Y luego ya vendrán las sorpresas positivas si las tiene que haber. Eso para el que empieza, porque muchas veces eso viene muy despistado. Al que lleva mucho tiempo está en ese desierto del Sáhara, hombre, que tenga paciencia, que todo lo que ha aprendido no es en vano y que todo lo puedes utilizar, ¿no? Y ahí es un poco le animaría, oye, abre la mente, aprende a lo mejor otras maneras de invertir complementarias. No te digo que estés saltando de sistema en intradía, no, vete a un largo plazo, vete a aprender cositas, complementalo, diversifica emocionalmente. Hemos hablado de diversificación, pero también en una diversificación emocional. Si tú tienes parte de tu patrimonio en carteras tal, que van bien, que te generan poco estrés y tal, y luego en el intradía pues has tenido un mes malo, obviamente eso te duele, pero sabes que el resto del patrimonio pues está bien, está protegido, ¿no? Y yo creo que eso te ayuda al impacto negativo emocional que tiene lo otro. Si todo lo tienes concentrado en el intradía y te va mal ese mes, pues que vas a estar agobiado, súper agobiado. Y luego al que lleve mucho tiempo, pues poco hay que decirle. Yo creo que llega un momento en que cuando alguien ha superado la barrera de los 2-3 años, ya es tan profesional como cualquier otro. Otra cosa es que los resultados todavía le acompañen o no le acompañen, pero es un tío que para mí merece ya todos los respetos porque ya entiende el mercado, ya está ahí, ya se ha enfrentado a él 28.000 veces, ya sabe lo que son lidiar con situaciones complicadas en términos emocionales. ¿Qué te voy a contar yo a ti, no? Si ya estamos en el mismo barco, ya nos entendemos, ¿no? Y hay poco que decirle. Ahí ya acaso decirle, oye, pues mira, me gusta este libro, tal, no sé qué, bueno. Y como un colega más,
Pero sí, yo creo que hay una barrera ahí de mínimo 2-3 años. Es que no te haces hombre en esto hasta que no pasan mínimo eso, ¿eh? Yo diría que más. Pero bueno, yo planteo. Pues ha sido fantástico, Enrique, tenerte, porque nos has dado una perspectiva ahí de un montón de ámbitos distintos dentro del mundo de la inversión y desde el punto de vista de que has pasado a la acción, lo que decíamos, ¿no? Todo el rato, porque ese pasar a la acción al final es lo más importante. Luego, mantenerte, como estabas diciendo ahora, pues 2-3 años, si te mantienes, seguro que algo has sacado. Seguro, 100%. Porque sí. si no has caído por el camino, algo has sacado, seguro, seguro. Sí. Y eso te hace más fuerte, que es lo que buscamos al final, ¿no? Ver cómo te puedes hacer más fuerte cada vez a lo largo de todas estas experiencias. Y seguro que a quien lo escuche pues lo puede estar ayudando a dar ideas por dónde salir de esos bloqueos, ¿no? Que muchas veces salen. Pues lo dicho, Enrique, encantados de que te hayas prestado a esta entrevista. Nada. Y nada, pues esperamos, pues si hay futuras colaboraciones, pues que puedas también en alguna otra ocasión charlar con nosotros. Estaríamos súper encantados. Sí, no, yo encantado de la invitación. O sea, ha sido un absoluto placer y me lo he pasado muy bien. La verdad es que son temas, claro, todos que dan para estarse aquí con 2 cervezas y estar una tarde. Pero son muy interesantes. Yo espero que, bueno, haya podido transmitir alguna idea, pero me he sentido muy a gusto y cuando queráis. O sea que encantadísimo. A ver si hay una próxima pronto, online, presencial, pero a ver si tenemos ocasión de coincidir, que me apetece. Fantástico, Enrique. Genial. Muchas gracias. Muchas gracias, Enrique. Un placer. Un placer. Un placer. Chao. Hasta pronto. Bueno, Albert, ¿qué tal? ¿Qué te ha parecido? Enrique es una persona muy, muy interesante y desde muy diferentes aristas, ¿eh? Sí, muy interesante el perfil de Enrique porque tiene un conocimiento, vamos, magistral de todo el mundo de la inversión, pero desde todas las perspectivas, ¿no? Y eso, claro, nos da una visión que es súper interesante, súper completa. Claro, desde que nos ha hablado, desde su conocimiento también de técnicas, de métodos de trading, ¿no? Que al final es un maestro, ¿no? Incluso ha tenido una escuela de trading. Correcto, eso es. Precio y volumen. Exacto. Conferenciante de todo. O sea, nos ha dado una perspectiva que luego es con conocimiento de causa, ¿no? El tema de las recomendaciones. Y eso es súper interesante, ¿no? José. Pero es que además, eso es, además, o sea, no solo es un enfoque micro, sino que al final él tiene integrados conceptos de macroeconomía y eso lo aplica y lo he visto en otras ocasiones, en otras personas, en otros operadores, en los cuales al final, dentro de una operativa intradiaria, por ejemplo, aplican conceptos de macroeconomía para poder apoyarse en determinadas tendencias o inercias de mercado. No para justificar operaciones como tal, pero sí que creo que esa visión es interesante porque no es habitual tampoco. Al final, o te especializas en una dinámica o te especializas en la otra. Sin embargo, él de alguna forma sí que engrana, como ha experimentado ambas situaciones, ¿no? La especulación por un lado y la inversión por otro, creo que es muy positivo en ese sentido. Creo que es muy enriquecedor. Claro, y su conocimiento además del mundo de la inversión, como dices, en distintas temporalidades, digamos, ¿no? Más método más a corto plazo, especulador, más a largo plazo, incluso gestión de carteras y gestión de carteras en general, claro, da una visión de esa antifragilidad que puedes obtener del hecho de diversificar, ¿no? Claro, pero él con conocimiento, nosotros, claro, pues podemos tener nuestras experiencias, pero su conocimiento de lo que es diversificar carteras y desde el momento en el que lo tienes que hacer, ¿no? Nos da esa perspectiva súper interesante de antifragilidad, de pasar un poco la clave, ¿no? Del hecho de pasar a la acción cuanto antes con todo eso. Y eso es lo Sí, que eso te va a es. dar la clave, ¿no? Sí, sí, sí. Al final, utiliza esa diversificación de alguna forma para blindarse, ¿no? Y creo que es positivo, porque evidentemente aborda distintos campos, ¿no? Y claro, al final, por un lado, se autoprotege, ¿no? Y por otro lado, también aprende de los posibles fracasos o pérdidas que les genere determinadas inversiones con respecto a las otras. Al final, de alguna forma, integra muy bien esa visión a largo plazo, ¿no?
mundo inversionista además aplica muy bien. Pero, por ejemplo, en un perfil más especulador es difícil integrar. Entonces, ahí otra vez me reafirmo en lo que comentaba antes. Creo que él engrana muy bien esas dos partes. Y evidentemente, lo que comentas antes, pasa a la acción. Es decir, no se queda exclusivamente en estudiar, en analizar, no. Él echa hacia adelante, ¿no? Y pasa a la acción con la información, que creo que es lo importante. Al final hace falta, de alguna forma, no enrocarnos en más conocimiento, ya sabemos que eso está muy bien, ¿vale? Y es lo que buscamos de alguna forma, pero con ese conocimiento tienes que hacer algo, tienes que experimentarlo y tienes que vivir de alguna forma esa experiencia. Unas veces será positiva, otras veces será negativa, y cuando digo negativa me refiero a errores de los cuales puedas aprender y no de los cuales te puedas frustrar, porque esa parte también es importante y creo que él sí que la tiene muy bien integrada y es algo que a nosotros, en nuestro caso, desde este proyecto y con nuestro perfil, nos interesa mucho potenciar y extrapolar ese abrazar el error. ¿No te parece? Claro, al final la gente habitualmente, nosotros, ¿no? También por lo que nos dedicamos, ¿no? A nivel de formación, claro, la gente busca conocimientos, está sedienta de conocimientos. Y normalmente está sedienta de conocimientos la gente que no tiene tantos conocimientos, pero porque no se da cuenta que los conocimientos no le van a dar la clave, ¿no? En este caso, Enrique tiene todos los conocimientos, ¿no? Hombre, siempre se puede saber más, ¿no? Pero Enrique tiene un montón de conocimientos de muchísimas partes del mundo de la inversión, con lo cual él puede aportar esa visión de, bien, pues muy bien, sé muchas cosas, pero sé que lo más importante es que cuanto antes hubiera empezado, hubiera sido mejor. Con menos conocimiento, pero lanzándome, sería mejor. Y eso, de alguna forma, también indirectamente me protege, ¿no? Me hace más antifrágil, me protege de lo que me voy a encontrar después. Uno piensa, no me lanzo hasta que no lo sé absolutamente todo. Un error, ¿no? Este es el error típico en el que muchos caemos, ¿no? Al final es bastante habitual. Pero él nos lo demuestra, ¿no? Que al final no es así, porque su conocimiento es amplísimo. O sea, hemos hablado incluso de macrotendencias de nueva generación, ¿no? Eso es. Biomedicina, inteligencia Sí. artificial, incluso desmintiendo el mito de la inteligencia artificial que nos va a destruir a todos, ¿no? El mundo de la Sí. inversión nos va a dejar fuera de juego. No, al final hay que integrar todo eso, ¿no? De una forma amable, ¿no? Y no Sí, considerar que todo va en contra nuestra y nos va a hacer más frágiles todo eso. Pues incluso en ese sentido podríamos extraer, ¿no? Que toda esta nueva generación de tendencias, que no son tan nuevas, pero sí que explosionan como si fueran nuevas, nos hace más antifrágiles. Es decir, adoptémoslas, las tenemos que adaptar, las tenemos que integrar y eso, de alguna forma, nos refuerza, ¿no? Claro, pero tienes que hacerlo. Es decir, nos refuerza si tú tomas la determinación de abrazar ese nuevo sector, esa nueva tendencia, esa nueva tecnología, ¿no? Y no estigmatizarla, no apartarla, no mirar a otro sitio. No. Tú tienes que mirar hacia el desafío que tienes delante. No Claro. hacia el problema, hacia el desafío que tienes delante. Y tienes que pensar de forma positiva en el sentido de qué puedes aprender de todo ello, ¿no? ¿Qué te Claro. puede hacer mejorar en ese sentido? Y luego, otra cosa interesante que también ha comentado es el hecho de, claro, dentro del trading, de alguna forma todos estamos solos, ¿no? Cada uno tú estás ahí en tu estudio, yo estoy en el mío, estamos deslocalizados, ¿no? Más o menos cerca, eso no importa, pero separados de alguna forma. Claro, el trading, las inversiones, la especulación, ya es suficientemente agresivo de por sí, en relación a lo que tienes que investigar, en relación a cómo tienes que transformarte. Ya es suficientemente duro como para encima, pues eso, vivirlo en soledad. Ahí el hecho de encontrar espacios donde poder resonar con determinadas personas, con determinados discursos, con determinados mensajes, creo que es muy positivo. El concepto de comunidad, de alguna forma, es muy necesario en el trading, ¿no? A fin de cuentas, en la vida social de cada uno de nosotros es difícil poder hablar de esto con alguien, ¿no? O te miran raro o no te entienden. Y no solo de inversiones,
también de antifragilidad, por ejemplo, también de superación personal, de todos esos detalles. Claro, encontrar un espacio donde poder escuchar y ser escuchado, creo que es muy positivo. Y creo que ahí es labor de todos, al final, el crear valor en ese sentido y el crear un espacio o muchos espacios, evidentemente, donde podamos, de alguna forma, apoyarnos entre nosotros y enriquecernos. Es decir, el camino es muy chulo, es muy bonito, pero cuando es compartido creo que es mucho más enriquecedor, al menos bajo mi punto de vista. Claro, y ahí, claro, nosotros también podemos aportar ya la parte práctica de todo eso como lo vemos plasmado, porque, claro, los dos estamos de moderadores de salas de trading. Y las salas de trading, lo que vemos, ¿no? En el día a día, Sí. es que muchos alumnos se conectan para aprender, evidentemente, para hacer pues, el trabajo diario que hay que hacer, pero al mismo tiempo muchos también se conectan para establecer ese enlace social, ¿no? Y estar ahí dentro para sentirse arropado, ¿no? Para ver qué nos cuentan o a ver qué dice. Sí, lo necesitan y de hecho, hablando con ellos, pues incluso muchos te especifican, ¿no? Que lo necesitan, ¿no? Porque sienten esa soledad, sino en el trading. Sí. En nuestro caso quizá es distinto porque ya de alguna forma estamos adaptados a estar en salas donde hay mucha gente con ese mismo, con esas mismas motivaciones. Pero como Uh-huh. dices tú, fuera ahí en la calle, pues la gente no te va a hablar de trading. O sea, no te vas a ir a hacer un café y la gente te va a decir eh, algo de Wyckoff, ¿no? Eso No, es, eso es. no va a conocer nada de eso. Y bueno, en ese sentido sí que se traslada, como dices tú, de la conversación un poco todo eso, ¿no? La necesidad también de alguna forma de eso, porque al final somos seres sociales. Eso Y si es. buscamos la antifragilidad, no debemos ir contra nuestra propia naturaleza, ¿no? De alguna forma, sino que debemos adaptarlo de una buena. Sí, Eso. sí. Y es que además, claro, quizás cuando más apoyo necesitas, es en tus inicios, ¿no? Cuando tú ya tienes un trabajo consolidado y ya de alguna forma estás forjado, y ojo que con esto no quiero decir que no dejes de aprender cada día, ¿vale? Que eso es una máxima, ¿vale? Lo vemos a diario. Pero claro, cuando estás iniciándote, quizás es cuando más necesidad tienes de estar arropado. Yo creo que ahí es donde realmente sí que se hace muy necesario, pues eso, el encontrar voces, ¿no? Voces amigas, digamos, que de alguna forma te den un mensaje limpio, nítido, claro y sincero, ¿eh? No que te digan, Ujú. no hablo de cantos de sirena ni nada de eso, sino hablo de realidades, ¿no? De lo que te vas a encontrar, de lo duro que es lo que te vas a encontrar, pero que evidentemente se puede superar, se puede superar. Claro. Y además, por último, también o sea, el gran hábito lector de Enrique, bueno, lector Ujú. y escritor, o sea, Eso también es. tiene los dos perfiles. Nos ha dado, evidentemente, las referencias en los proyectos en los que ha participado, ¿no? Como autor, digamos, único y luego también colaboraciones, ¿no? Con lo cual, hostia, es que reúne una experiencia importante. Las recomendaciones que ha dado también es algo interesante porque pues muchas veces también extraemos cosas, ¿no? De esas distintas visiones que puedan tener otras personas, otros autores, ¿no? Que nos hacen ver, en este caso, las referencias que nos daba del mundo de la inversión, que pueden ser pues, también interesantes, ¿no? De alguna forma, siempre, o sea, decimos que la información no es lo único que necesitamos, sino que necesitamos sobre todo pasar a la acción, pero uno incluso se refuerza más con cierta información, ¿no? ¿Por qué? Porque de alguna forma es como una gestión emocional, o sea, te tranquilizas teniendo en cuenta que sí has leído de fuentes que te pueden dar ciertas informaciones. Quizá luego no lo utilizas incluso, ¿eh? Pero eso lo tienes como conscientemente de que, bueno, ya has hecho el trabajo o has hecho el esfuerzo de formarte o de leer y tener pues bueno, un conocimiento adicional y eso ya te refuerza, ¿no? Sí, 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 sí. Sí. Sí, la verdad es que sí, la verdad es que sí. Muy interesante y además, ahora que mencionas el tema de su faceta como escritor, de sus libros y demás, claro, él es un experto en la filosofía Wyckoff, ¿no? En todos Ujú. esos conceptos. Y claro, me viene a la memoria, según estamos hablando de esto, que ¿qué hay más antifrágil que el método Wyckoff, que ha perdurado durante años, ¿no? Que sigue siendo vigente? Al final, yo creo que
es interesante darse cuenta de que puedes mejorar, de que puedes adaptarte, ¿no? Y de que no encontrar un sistema mágico, no hablo de eso, ¿vale? Sino encontrar aspectos en los cuales te vuelvas mucho más robusto y por tanto más antifrágil. Creo que Fíjate que ligando con esto, una persona, ¿no? Richard Wyckoff, que estaba ahí, pues hay una bolsa de valores, no me acuerdo dónde empezó trabajando, pero anotando de una pizarra, claro, la gente se imagina, pues incluso el parquet como era hace años, que ahora ni es así, ¿no? Pero lleno de pantallas y tal. claro. No, al final, nada, en pizarras, y él se apuntaba, ¿no? La cinta en un papel y él a partir de eso sacó sus conclusiones y tal. Pero fíjate, lo que dices tú, en ese momento pues diseñó su teoría y esto, hoy en día, con inteligencia artificial dentro de los mercados electrónicos, que no tiene nada que ver, o sea, un contexto diametralmente, totalmente distinto, y continúa funcionando Eso es. todas estas teorías y conocimientos que aportó. Es impresionante, ¿no? Más antifrágil, como dices tú, que eso, imposible. Es decir, buscar algo que perdure en el tiempo es algo súper importante. Sí, y ese mensaje de perseverar, en esas condiciones de trabajo, ¿no? O sea, sin los medios que él no podía haber soñado, ¿de acuerdo? Con todo lo que tenemos ahora mismo. Ahí, cada día, pico y pala, al mismo clavo, como solemos decir, ¿no? Y claro, bajo ese contexto, o sea, ¿qué justificación tenemos nosotros para decir, no puedo ser disciplinado, no puedo hacer el trabajo que tengo que hacer para desarrollarme en el mundo de las inversiones, en el mundo de la especulación? Creo que no se justifica y creo que, evidentemente, hay que echar para adelante, hay que remar. Fantástico. Pues ha sido una conversación súper interesante con Enrique y difícilmente podremos tener un perfil que reúna tanto conocimiento del mundo de la inversión general, ¿no? En todos los ámbitos. Con lo cual ha sido fantástico, ¿verdad? Sí. Muy bien. Muy bien, Nada. pues venga, nos vemos en próximas entrevistas. De acuerdo, muy bien. Hasta Cuídate, Albert. pronto. Un abrazo. Y hasta aquí el episodio de hoy. Estamos enormemente agradecidos de que hayas escuchado este podcast hasta el final. Si te ha gustado, nos ayudaría muchísimo que le dieras a me gusta si estás escuchando este podcast en YouTube, o 5 estrellas si lo escuchas en Apple Podcast o cualquier otra plataforma. También nos puedes seguir en nuestras redes sociales, donde vamos colgando contenidos de interés. Y por supuesto, visitar nuestra web tradingantifrágil.com. Y sobre todo, no olvides apuntarte gratuitamente a nuestra newsletter, donde encontrarás contenido extra de estos y otros capítulos, así como otros contenidos que iremos ampliando. Podrás encontrar todos estos datos en la descripción de este capítulo. Recuerda que esto es Trading Antifrágil, el podcast donde los problemas, las crisis y el desorden no te hunden, sino que te hacen mejor trader. En los próximos episodios tendremos también unos invitados muy especiales. No te los pierdas. Hasta el próximo episodio.